El viejo jardinero se acercó despacio y al ver al joven ejecutivo arrodillado frente a la tumba de su esposa, no pudo contener la pregunta. ¿Por qué estás aquí? La respuesta que escuchó fue tan inesperada que sus manos empezaron a temblar. Esa mañana el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. No llovía, pero el aire tenía ese olor a tierra húmeda que se queda pegado en la nariz. El silencio del cementerio era más fuerte que cualquier ruido de ciudad. Solo se oían los pasos de Ignacio arrastrando las botas entre las hojas secas. Llevaba años trabajando como jardinero en ese lugar. Lo conocía de memoria. Cada rincón, cada flor que había sembrado, cada árbol que había podado. Pero esa mañana, algo era distinto. Algo se sentía fuera de lugar. Cuando cruzó por el pasillo de piedras donde estaban las tumbas más viejas, lo notó. A unos metros de la tumba de su esposa, había alguien. Un hombre joven, de traje oscuro, bien peinado, con los zapatos brillando como si acabara de salir de una oficina. Estaba de rodillas, con la cabeza baja, mirando fijamente la lápida de Lucía, la mujer con la que Ignacio había compartido más de 30 años de su vida. Ella había muerto hacía casi 2 años, y desde entonces él iba todos los días a ponerle flores y hablarle un rato, como si todavía estuviera ahí, escuchándolo. Pero ese hombre no era familiar. Nunca lo había visto. No era de los que iban seguido al cementerio. No era familia. Ignacio se detuvo unos pasos antes de llegar. Lo miró con atención. El joven tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Sus manos estaban temblando. Y entonces, sin pensarlo mucho, Ignacio le habló. «¿Qué estás haciendo en la tumba de mi esposa?» La voz le salió más temblorosa de lo que esperaba. El hombre no respondió. No se movió. Solo bajó aún más la cabeza, como si le hubieran dado una bofetada. Ignacio sintió un escalofrío en la espalda. Dio un paso más. «Le estoy hablando», dijo con más fuerza. Entonces el joven se incorporó un poco. No lo miró directamente, pero su rostro se tensó, como si estuviera peleando con algo por dentro. Tardó unos segundos en decir algo, pero lo único que salió de su boca fue un suspiro. Ignacio sintió un nudo en la garganta. Dio otro paso, ya más cerca, con la mirada fija en el rostro del desconocido. «¿La conocía?», preguntó sin quitarle los ojos de encima. El joven finalmente lo miró. Tenía los ojos hinchados y una expresión difícil de leer. No era miedo, no era enojo. Era como una mezcla rara de tristeza, vergüenza y otra cosa que Ignacio no logró entender. El hombre abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Luego la volvió a abrir y esta vez sí habló. «Perdón, no quise incomodarlo». La voz era suave pero firme. No era de alguien inseguro. Ignacio frunció el ceño. «¿Quién es usted?» «Julián», respondió él sin agregar nada más. «¿Y qué hace aquí?» Julián tragó saliva. Bajó la mirada. Miró la tumba como si fuera algo sagrado. «Tenía que verla», dijo al fin. «No la veía desde que...» Se detuvo. Ignacio sintió un zumbido en los oídos. Dio otro paso, ya casi encima de él. «¿Desde cuándo la conocía?» Julián no respondió. Solo siguió mirando la tumba. Ignacio miró la lápida, como si ahí pudiera encontrar una respuesta. Luego volvió a mirar al joven. «Ella nunca me habló de usted», dijo. Julián se quedó callado. ¿De dónde la conocía? El silencio se volvió incómodo. Julián se puso de pie lentamente. Se sacudió el pantalón, respiró hondo y entonces soltó algo que hizo que a Ignacio se le paralizara el cuerpo. «Yo también la amé». Fue como si el tiempo se detuviera. Ignacio sintió que el aire se le iba de los pulmones. Dio un paso atrás, como si esa frase fuera un golpe. Julián lo miró por primera vez a los ojos, sin miedo, sin arrogancia. Solo con una tristeza que parecía de años. «¿Qué dijo?» «Lo que escuchó», respondió él con la voz ronca. Ignacio no supo qué hacer. Quería gritarle, empujarlo, sacarlo a patadas de ahí, pero algo lo detuvo. Algo en la forma en que Julián hablaba, en cómo lo miraba. No era un loco, no estaba inventando. Había algo real en sus palabras, algo que Ignacio no entendía todavía, pero que le revolvía el estómago. «Váyase», le dijo sin gritar, pero con firmeza. Julián asintió. Se giró despacio y comenzó a caminar entre las tumbas. Ignacio se quedó quieto, con la mirada clavada en la espalda del hombre que acababa de decirle que también había amado a su esposa. Cuando ya estaba lejos, Julián se detuvo, sin girarse. «No quise hacerle daño», dijo.
Ignacio no respondió. Lo vio alejarse hasta que desapareció entre los árboles. Luego miró la tumba de Lucía. El florero estaba lleno. Había flores frescas. No eran las suyas, eran otras. Tulipanes rojos. A Lucía le encantaban. Pero Ignacio nunca le traía de esos, porque eran caros y difíciles de conseguir por ahí. Se agachó lentamente. Tocó uno con la punta de los dedos. Estaban recién puestos. Con cuidado, levantó la nota que venía entre las flores. Era una tarjeta sin firma. Solo decía, «Perdón por no haber llegado a tiempo». Ignacio sintió que las piernas le temblaban. Se quedó ahí, mirando las flores, con la tarjeta en la mano y el corazón latiéndole fuerte en el pecho. No entendía nada, pero sabía que algo acababa de empezar, algo que no iba a poder detener aunque quisiera. Ignacio no durmió bien esa noche. Dio vueltas en la cama, se levantó 2 veces a servirse agua, se sentó a mirar por la ventana sin ver nada. Tenía la mente revuelta. No podía dejar de pensar en ese joven del cementerio, Julián. La frase que le dijo le seguía retumbando en la cabeza como un eco. Yo también la amé. Así, con esa calma, como si no fuera una bomba que le estaba dejando caer sin previo aviso. Había vivido con Lucía más de media vida. Sabía cuándo ella estaba triste, cuándo fingía una sonrisa, cuándo le dolía algo, cuándo mentía. O eso creía, porque ahora empezaban a salir cosas que nunca imaginó. Se sentía como si lo hubieran dejado solo en medio de una película que no entendía. Se preguntaba si alguna vez realmente la conoció por completo. A la mañana siguiente, más por impulso que por decisión, se puso su gorra, agarró sus herramientas y se fue al panteón. Caminó directo hacia la tumba, con paso apurado, como si esperara encontrarlo otra vez ahí. Parte de él quería que no estuviera, pero otra parte, más profunda, sí, necesitaba respuestas, aunque le dolieran. Cuando llegó, la tumba estaba vacía, ni rastro de Julián, solo quedaban las flores de ayer ya un poco marchitas por el sol. Ignacio se quedó parado, mirando la lápida. Pasaron unos minutos y entonces lo vio a lo lejos. Venía caminando con las manos en los bolsillos, la corbata floja sin apuro. Julián lo vio pero no se detuvo. Siguió caminando hasta pararse a unos metros de él. No se saludaron, solo se miraron. ¿Volvió?, preguntó Ignacio sin rodeos. Sí, respondió Julián con la misma calma del día anterior. ¿Por qué? Julián se encogió de hombros, como si no supiera por dónde empezar. No sé, supongo que necesitaba hacerlo. Ignacio respiró hondo. No sabía si gritarle, si irse, si quedarse ahí parado. Había tantas cosas en su cabeza que no lograba ordenarlas. Mire, dijo al fin con la voz dura, yo no soy hombre de rodeos, no me gustan los jueguitos, así que se lo voy a preguntar una vez más, y espero que esta vez me diga la verdad. ¿Quién era usted para Lucía? Julián apretó los labios, bajó la mirada. Se notaba que estaba incómodo, pero no por miedo, más bien como alguien que sabe que decir la verdad va a romper algo. No sé si usted está preparado para oírlo. No me venga con eso, dijo Ignacio dando un paso hacia él. ¿Quién se cree que es? ¿Qué clase de persona viene a llorar a la tumba de una mujer casada y suelta eso, así nomás? No fue planeado. Entonces, ¿qué fue? ¿Una visita de cortesía? ¿Un show? No, fue algo real, dijo Julián levantando la voz por primera vez. Luego se calmó de inmediato. Yo conocí a Lucía hace años, antes de que enfermara. Ignacio frunció el ceño. ¿Dónde? En su trabajo. Ella me ayudó cuando yo estaba mal, muy mal. Ignacio se cruzó de brazos. No estaba convencido de nada. ¿Mal cómo? Enredado con cosas que no quiero que usted pague por escuchar. Mi vida era un desastre, y ella apareció de la nada, como si me hubiera leído por dentro. ¿Y qué pasó?, preguntó Ignacio casi sin darse cuenta de que la voz se le estaba quebrando. Pasó que la admiré. Y sí, también la quise, pero no como usted piensa. Ignacio sintió que se le calentaban los oídos. Entonces, ¿cómo? Julián se pasó la mano por la cara como cansado de pelear consigo mismo. Fue una historia complicada. Yo no era nadie para ella, pero me trató como si valiera algo. Ignacio lo miró con dureza. No sabía si creerle o no, pero había algo en sus palabras que no sonaban a mentira. ¿Por qué nunca me habló de usted? Tal vez porque no hacía falta, o tal vez porque nunca quiso que usted sufriera por mi culpa. ¿Y usted cree que ahora no estoy sufriendo? Julián se quedó en silencio. Bajó la mirada otra vez.
Ignacio sintió que le temblaban las piernas. Dio unos pasos y se sentó en la banca frente a la tumba. Se sacó la gorra, la aplastó entre las manos. Ella me decía que tenía secretos, pero yo pensé que eran tonterías, cosas de mujeres. No eran tonterías, dijo Julián, apenas en voz baja. Ignacio lo miró otra vez. ¿Qué secretos? Julián abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Se notaba que se estaba tragando algo. ¿Por qué no me lo dice de una vez?, dijo Ignacio frustrado. Ya estoy aquí, ya sé que algo raro pasó. ¿Qué más da? Porque si le digo, va a odiarme. Ya lo hago, dijo Ignacio, sin pensarlo. Julián lo miró con dolor, pero no dijo nada. Se giró lentamente y empezó a alejarse. Ignacio se quedó sentado, respirando agitado, con el corazón latiendo fuerte. Si vuelve a este lugar, más le vale venir con la verdad, le gritó desde la banca. Julián se detuvo un segundo sin girarse, luego siguió caminando. Ignacio se quedó ahí un buen rato, miró la tumba de Lucía, recordó sus risas, sus silencios, sus tardes de café, las noches que no dormía. Empezó a pensar en los momentos que antes no le parecían importantes y ahora cobraban otro sentido. De pronto sintió algo raro, se inclinó hacia la base de la lápida y notó un papel doblado entre unas flores secas. Lo sacó con cuidado. Era una carta. La letra era de Lucía. Decía: no estoy segura de cuánto tiempo más me quede, pero si un día él llega a aparecer, por favor escúchalo. Hay cosas que no te pude contar. El corazón de Ignacio dio un vuelco. Se quedó ahí sentado, leyendo la nota una y otra vez. No sabía qué pensar. Solo sabía que ahora tenía más preguntas que antes, y eso era lo que más miedo le daba. Pasaron 2 días. Ignacio no volvió al cementerio, no porque no quisiera, sino porque no se sentía con fuerzas. Se quedó en su casa, solo, sentado en la sala, sin la tele, sin radio, con la carta de Lucía en la mano. La había leído tantas veces que ya se la sabía de memoria, pero igual la abría, como si de pronto pudiera decirle algo distinto. La letra era de ella, sin duda. Reconocía cada curva, cada palabra. No era un sueño, no era una alucinación. Lucía había dejado esa nota pensando en que ese hombre podía aparecer. Eso le confirmaba que no era un loco ni un oportunista. Julián no era un desconocido cualquiera. Tenía historia con Lucía, y si era verdad todo lo que había dicho, entonces había muchas cosas que Ignacio jamás supo de su propia esposa. El tercer día, apenas salió el sol, Ignacio se puso su gorra, metió unas flores en una bolsa vieja, agarró sus llaves y caminó al cementerio. El aire estaba pesado otra vez, como si el cielo supiera que algo iba a pasar. Caminó con paso lento, no por cansancio, sino por nervios. No sabía si Julián estaría ahí, pero algo en su pecho le decía que sí. Y no se equivocó. Desde lejos lo vio, parado frente a la tumba, con las manos en los bolsillos, mirando la lápida como si estuviera leyendo algo que no se veía. Llevaba una chaqueta distinta, pero la misma cara, esa mezcla de culpa y tristeza que ya le empezaba a resultar familiar. Ignacio no lo saludó, solo se paró junto a él. Dejaron que pasaran unos segundos, ni uno dijo nada, hasta que Julián habló primero. Pensé que ya no iba a volver. Ignacio no lo miró. Colocó las flores al lado de las otras que ya estaban marchitas. Y yo pensé que usted era más valiente. Julián bajó la cabeza. ¿Leyó la carta?, preguntó. Ignacio lo miró de reojo. ¿Usted sabía que estaba ahí? No, pero me imaginé que ella habría dejado algo. Siempre pensaba en todo. Ignacio apretó la mandíbula. Le pidió que lo escuche. Así que hable. Julián tragó saliva. La conocí hace unos 6 años. En una conferencia. Ella dio una charla sobre medio ambiente. Yo estaba ahí por obligación, no porque me interesara, pero cuando la escuché hablar, algo me sacudió. Ignacio lo escuchaba, pero no bajaba la guardia. Nos cruzamos de casualidad en el pasillo, intercambiamos unas palabras, nada importante, pero no la olvidé. Meses después me la encontré otra vez, esta vez en la empresa donde yo trabajaba. Iba como asesora externa. Yo no sabía que iba a ir. ¿Qué empresa?, preguntó Ignacio interrumpiéndolo. Julián dudó un segundo. Fue apenas un gesto, pero Ignacio lo notó. Un grupo empresarial, agroindustrial, grandes, de los que invierten mucho en imagen pero esconden cosas por dentro. ¿Nombre?, insistió Ignacio. Prefiero no decirlo aún. Ignacio lo fulminó con la mirada. ¿Qué está ocultando? Nada.
respondió Julián rápido. Es que si digo nombres, esto se va a complicar más. ¿Más de lo que ya está? ¿Más de que alguien venga a decirme que también amó a mi esposa? Julián dio un paso atrás, respiró hondo. Tiene razón. Me llamaron para una reunión con el equipo ambiental. Ahí estaba ella, Lucía. Ella no me reconoció al principio, pero yo sí. Nos llevábamos bien. Ella era amable, profesional, directa. No coqueteaba ni dejaba que nadie pasara de la raya. Y entonces, ¿cómo terminó amándola? Julián bajó la mirada otra vez. Porque me salvó. Yo tenía problemas. Alcohol, deudas, gente peligrosa detrás de mí. Me estaba hundiendo. Lucía me vio mal un día y me enfrentó. Me dijo que tenía que salir de eso, que no tenía sentido seguir con una vida que me estaba matando. Ignacio se quedó callado. No era una relación como usted cree, agregó Julián casi con prisa. No fue física. No nos acostamos. Ignacio levantó la cabeza. ¿Está seguro de lo que está diciendo? Julián dudó, y ese segundo de duda lo delató. Le estoy diciendo la verdad. Usted acaba de mentir. No, solo dijo que no pasó nada, pero tardó en responder. Lo pensé bien. Usted no viene a llorar a una tumba así solo porque alguien lo ayudó. Viene porque se siente culpable. No puedo explicarlo todo aún. ¿Por qué no? Porque hay cosas más grandes, cosas que no solo lo involucran a usted. ¿Mi esposa estaba metida en algo ilegal? Julián no contestó. Se giró, nervioso. Caminó unos pasos y se pasó la mano por la cabeza. Dígame la verdad, le exigió Ignacio con los puños cerrados. ¿Se metió con ella? ¿Sí o no? Julián se quedó de espaldas. No como usted cree. Entonces, ¿cómo fue? La cuidé, la protegí. Y sí, la amé, pero ella no me correspondió como yo hubiera querido. Ignacio sintió que el corazón se le partía en dos. ¿Y cree que eso me tranquiliza? ¿Saber que usted estuvo detrás de mi esposa mientras ella seguía casada conmigo? No fue así. Le juro que no fue así. Ignacio no respondió. Dio media vuelta y se alejó. No quería escucharlo más. Julián no lo siguió, pero apenas salió del cementerio, Ignacio se dio cuenta de algo. Julián no estaba contando todo, y esa mentira, la primera de muchas, acababa de abrir una puerta que ya no se iba a poder cerrar. Esa noche, Ignacio no encendió la luz del comedor. Se quedó sentado en la oscuridad, solo con una lámpara de escritorio encendida en la mesa donde Lucía solía sentarse a leer. El foco zumbaba de vez en cuando, pero él no lo notaba. Tenía la mirada clavada en un punto fijo, pero no estaba viendo nada. La imagen de Julián, el tono de su voz, ese temblor en las palabras cuando decía «la amé», todo eso le había quedado grabado como fuego en la mente. Pero más que eso, lo que no dijo, esa pausa antes de negar algo, esa manera rara de hablar, como si estuviera midiendo cada palabra. Ignacio se levantó despacio, caminó hasta el cuarto de Lucía, el que nunca tocó desde que ella se fue. Empujó la puerta con suavidad. La luz del pasillo entró justo lo necesario para mostrarle lo que ya sabía. El cuarto estaba tal como lo dejó ella. La cama tendida, la repisa con sus libros, el costurero cerrado, una planta seca en la esquina. Se sentó en la orilla de la cama y miró alrededor. Todo parecía igual, pero algo dentro de él sentía que había cambiado para siempre. Empezó a repasar los últimos meses de vida de Lucía. No fue un cambio brusco, fue algo que se fue dando poco a poco. Primero, esas salidas en las tardes con pretextos raros. Luego, los silencios en la cena. Después, las noches en que se dormía mirando por la ventana, sin decirle buenas noches. Había días en que parecía otra persona. Le hablaba con dulzura, pero distante, como si estuviera despidiéndose en secreto. Y él no lo vio, no se dio cuenta. Una tarde en particular le vino a la mente. Fue una semana antes de que la internaran por última vez. Lucía estaba en el jardín, sentada en su sillón viejo, con una libreta en las piernas. Ignacio salió con un café, se lo ofreció, y ella lo tomó sin mirarlo. «¿En qué piensas?», le preguntó él. Ella sonrió apenas. «En nada, en cosas que ya no importan. ¿Estás bien?». «Sí, solo estoy cansada. ¿Quieres que llame al doctor?». «No, Ignacio, no lo llames». Ese día, después de eso, ella entró a su cuarto, se encerró y no salió en horas. Cuando él tocó la puerta, le dijo que no quería cenar. Ahora, viendo todo en retrospectiva, Ignacio se preguntaba si ese día había estado escribiendo una de esas cartas que nunca le entregó. Se puso de pie y fue al ropero.
Abrió las puertas y comenzó a revisar. No buscaba algo en específico, pero sentía que si escarbaba lo suficiente, iba a encontrar algo que confirmara lo que ya temía. Entre una pila de bufandas, encontró una caja de madera. La conocía. Era donde Lucía guardaba sus cosas personales. Nunca la había abierto. Era una promesa que se hicieron de jóvenes, respetar los espacios del otro. Pero ahora ya no sabía si esas promesas valían algo. Se sentó con la caja en las piernas. La abrió con manos temblorosas. Dentro había varias cosas: fotografías antiguas, una libreta pequeña con recetas de cocina, una cadena rota y un sobre sin sello. Abrió el sobre. Era una carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, es porque algo no salió como yo pensaba. Perdóname por las cosas que no te dije, por los momentos que no supe explicar. No quise que te enteraras de esta manera, pero hubo un tiempo en que necesité hablar con alguien que no fuera tú, y encontré a esa persona. No fue una traición, nunca dejé de amarte, pero lo necesitaba. A veces uno guarda dolores que ni siquiera entiende, y cuando alguien llega y los nombra, se siente como respirar otra vez. Él me dio eso, solo eso. Ignacio se quedó con la carta entre las manos. Sintió un vacío en el estómago. Esa era su letra. No había duda. Ella hablaba de Julián, aunque no decía su nombre, y aunque juraba que no fue una traición, para Ignacio no dejaba de sentirse como una puñalada. La dejó sobre la cama, se frotó la cara con fuerza. No quería llorar, pero los ojos le ardían. No entendía cómo había vivido junto a una mujer que, en silencio, llevaba una carga tan grande. Recordó otra escena. Una vez que él llegó del trabajo antes de lo normal y la encontró llorando en la cocina. Ella intentó disimular. Dijo que era por una película que había visto, pero no había nada prendido en la tele. ¿Estás segura que no pasa nada?, le había preguntado. Sí, Nacho, no pasa nada, solo ando sensible. Ahora todo tenía otro color, otro peso. Volvió a meter la carta en el sobre y se quedó un rato sentado, sin moverse. Después fue a la sala, buscó entre los álbumes de fotos y sacó uno que tenían desde hace años. Se sentó en el suelo, con el álbum abierto frente a él. Fue pasando página por página, buscando algo, cualquier cosa, una señal, y entonces se topó con una foto rara, una que no recordaba haber visto antes. Estaban en una fiesta, él en una esquina, Lucía sonriendo con un grupo de personas. A su lado, un hombre de traje, joven, con la misma mirada que había visto en el cementerio. Era Julián, más joven, pero era él. Ignacio sintió un escalofrío. Miró la parte trasera de la foto. Tenía fecha, 6 años atrás. Se levantó de golpe. Ella le presentó a Julián, en una fiesta, y él no lo recordaba, porque en ese entonces Julián era un colega del trabajo, nada más. Ahí fue cuando Ignacio entendió algo. La mentira no había empezado con Julián, había empezado con Lucía. Esa mañana Ignacio despertó con la garganta seca y los ojos hinchados. No sabía si era por el sueño o por tanto pensar en Lucía, pero sentía la cabeza pesada, como si le hubieran metido piedras durante la noche. Se quedó unos minutos acostado, viendo el techo, el recuerdo de la carta, la foto donde aparecía Julián, la voz de Lucía diciéndole que solo andaba sensible. Todo eso le volvió como una película. Se levantó sin apuro, fue a la cocina, se sirvió café sin azúcar, como a ella le gustaba, y se sentó frente a la mesa. No lo probó. Se quedó ahí, viendo la taza. Luego, sin pensarlo mucho, volvió al cuarto de Lucía. Abrió la misma caja de madera y empezó a revisar con más cuidado. En el fondo, encontró una libreta con tapa de tela, de esas que Lucía usaba para anotar cosas, fechas, recetas, direcciones. La había visto antes, pero nunca la había hojeado. La abrió despacio. Las primeras páginas eran listas de compras. Luego venían recetas que ya conocía: arroz con leche, enchiladas, tamales con salsa verde. Pero unas páginas más adelante encontró algo distinto: frases sueltas, nombres, apellidos, y de pronto un párrafo corto, escrito con otra letra, como si lo hubiera escrito rápido o con nervios. Si me pasa algo, no confíes en Clara. No es quien dice ser. Ignacio se quedó helado. Clara, esa mujer que trabajaba con Lucía los últimos años, siempre tan correcta, tan educada, tan puntual, venía seguido a la casa. A veces le traía pan o flores.
A veces se quedaba a tomar café con Lucía en la sala. Ignacio nunca se llevó muy bien con ella, pero tampoco tenía nada en su contra, hasta ahora. Siguió leyendo. Más abajo había algo escrito con letra temblorosa. J me dijo que no debía confiar. Me dijo que ella estaba en todo desde el principio. No sé si creerle. Ignacio sintió un nudo en el pecho. Esa letra era de Lucía, sin duda, y ese Keta no podía ser otro que Julián. Ahora todo se mezclaba en su cabeza. Julián le advertía a Lucía de Clara, que se mostraba como una amiga. Y Lucía, atrapada en medio. La tensión se le subió al cuello. Guardó la libreta, agarró su chaqueta y salió de la casa. No fue al cementerio esta vez. Fue al centro, a una papelería vieja donde vendían de todo y también sacaban copias. Entró y le pidió al señor que le escaneara unas hojas. No iba a arriesgarse a perder nada. Mientras el escáner hacía su ruido, Ignacio miraba alrededor, como si cualquiera pudiera estar viéndolo. Después pasó por la cafetería donde trabajaba Sofía, la hija de su vecina. Sabía que ella era buena con la computadora y con eso de las redes. Le pidió que lo ayudara a buscar información sobre Clara. ¿Apellido?, preguntó ella, tecleando rápido. Romero, respondió Ignacio sin dejar de mirar la pantalla. Sofía escribió el nombre y empezaron a salir resultados. Primero, cosas normales, fotos de eventos, charlas, reuniones de empresa. Luego, una nota vieja de hace como 10 años. Directiva involucrada en caso de falsificación de informes ambientales. Caso cerrado por falta de pruebas. Y ahí estaba la foto. Clara, más joven, pero era ella. Ignacio sintió que le temblaba el párpado. ¿Eso qué es?, preguntó. Parece que estuvo metida en algo chueco hace tiempo, pero nunca la acusaron formalmente. Ignacio se quedó mirando la pantalla. ¿Puedes mandarme eso al celular? Claro. Mientras ella le mandaba el enlace, Ignacio se fue quedando callado. Sentía que el piso se le movía. Todo lo que pensaba que sabía, ahora era dudoso. Cuando volvió a su casa, lo primero que hizo fue sacar otra caja donde Lucía guardaba papeles importantes. Recibos, documentos, certificados. Revisó uno por uno con paciencia. Entre unas carpetas, encontró una hoja doblada. Era una carta sin sobre, escrita a mano. La letra era de Lucía. Julián, no sé si hice bien en confiar en ti, pero necesito creer que alguien puede ayudarme. Me están presionando. Clara sabe algo, estoy segura. Dijo cosas que no tendría por qué saber. Si no llego a entregar los informes esta semana, sabrás por qué fue. Esa carta no estaba dirigida a él. Era para Julián. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Por qué la tenía Lucía guardada entre documentos personales? Ignacio sintió que el estómago se le revolvía. La leyó otra vez. Si no llego a entregar los informes esta semana, sabrás por qué fue. ¿Qué informes? ¿De qué estaba hablando? Ignacio agarró su celular y marcó el número de Julián. Lo había guardado en secreto el día que se lo dio en el cementerio. No sonó. Cortó antes del primer tono. No estaba listo para hablar con él. Todavía no. Pero algo dentro de él ya lo tenía claro. Lucía se había metido en algo grande, algo que la asustaba, algo que tenía que ver con Clara y con Julián. Y tal vez, solo tal vez, eso tuvo que ver con su muerte. Guardó la carta en una bolsa de plástico, la metió en su chaqueta y se sentó en la sala mirando la puerta, como si esperara que en cualquier momento alguien fuera a tocar, a preguntarle por lo que sabía, o a advertirle que se detuviera, pero no se iba a detener. Ya no. El día estaba nublado otra vez. Ignacio se paró en el marco de la puerta de su casa, mirando el cielo, sin moverse. No sabía si salir o quedarse. No había dormido mucho. Se había pasado la noche leyendo una y otra vez la carta que Lucía le había escrito a Julián. Era corta, pero pesada. Sentía como si cada palabra le apretara el pecho. Se había levantado temprano, como siempre, pero no tenía intención de ir al panteón. Por primera vez en años, no quería ver la tumba de Lucía. No porque no la extrañara. Al contrario, sentía que cada vez la tenía más presente, pero de una manera distinta. Ya no era solo su esposa. Ahora era una mujer con secretos, con una historia que él nunca conoció. Y eso le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Estaba por cerrar la puerta cuando escuchó que alguien lo llamaba desde la reja. «Señor Ignacio». Era Julián, parado del otro lado, sin corbata, con el cabello un poco desordenado y la cara ojerosa. Tenía una expresión diferente, menos controlada, más cansada.
Ignacio dudó un momento, pero salió. ¿Qué quiere? Hablar. Ya hablamos. No como debe ser. Ignacio no abrió la reja. Se quedó del otro lado, cruzado de brazos. Dígalo desde ahí. Julián bajó la mirada. Respiró hondo. Sé que encontró algo. Por eso no ha vuelto al cementerio. Ignacio lo miró con atención. ¿Qué sabe usted de eso? Lucía me lo dijo, que si usted encontraba sus cartas iba a necesitar explicaciones. Ignacio tragó saliva. Así que sí hay más de una carta. Sí. ¿Y dónde están? Algunas las tiene usted, otras las tengo yo. Ignacio lo miró con desconfianza. ¿Y por qué no las entregó? Porque hay cosas que no puedo probar solo con cartas, y hay nombres que, si digo en voz alta, me van a callar antes de que termine la frase. ¿Está amenazado? No directamente, pero sé cómo funciona esto. Lucía también lo sabía. Ignacio se quedó callado unos segundos. Entre. Julián levantó la vista, sorprendido. Ignacio abrió la reja sin decir nada más y caminó hacia la puerta. Julián lo siguió, con pasos lentos. Entraron. Ignacio señaló la mesa. Siéntese. Julián se sentó sin rechistar. Ignacio fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. No era por hospitalidad, era por costumbre. ¿Qué sabe de Clara?, preguntó Ignacio directo. Julián no lo pensó. Que tiene más cara que alma, que fingía ser amiga de Lucía pero la vigilaba, que la empresa la usaba para manejar información sucia y limpiar la imagen del grupo. ¿Qué empresa? Garmex. Agroindustria, inversiones, proyectos verdes. Todo muy bonito por fuera, pero podrido por dentro. Ignacio sintió un escalofrío. Ese nombre lo había oído. Lucía hablaba de esa empresa como el monstruo amable, siempre en tono de broma, como quien se burla del patrón sin que lo escuche. ¿Lucía estaba en contra de ellos? No al principio. Ella entró como consultora ambiental. Pensaba que podía hacer cambios reales, pero luego empezó a ver las cosas desde adentro. Informes alterados, tierras contaminadas, dinero moviéndose de forma extraña. ¿Y Clara? Era parte del juego. Fingía estar del lado de Lucía, pero en realidad la usaban para controlarla. Ignacio apretó los dientes. ¿Y usted? ¿De qué lado estaba? Julián bajó la cabeza. Al principio, del de ellos. Ignacio se quedó helado. ¿Cómo? Yo trabajaba para ellos, no como oficinista, como relaciones públicas, encargado de dar la cara, de armar eventos, de maquillar la imagen de la empresa. Conocí a Lucía en una de esas reuniones. Ella llegó con su carpeta llena de propuestas y preguntas incómodas. ¿Y usted qué hizo? Me reí. Pensé que era otra idealista más, hasta que empezó a descubrir cosas que ni yo sabía. Me sacudió, me hizo cuestionarme. ¿Y la amó? Julián levantó la vista. Sí, pero no en el momento correcto, y no de la forma correcta. Ignacio respiró hondo. ¿Estuvieron juntos? No como usted piensa. Nunca la toqué. No me atreví. Ella no era libre, y yo no era suficiente. ¿Y por qué la seguía viendo? Porque ella me pidió ayuda. Me pidió que salvara copias de sus informes, que guardara pruebas por si algo le pasaba. Ignacio se levantó de golpe. ¿Tiene pruebas? Sí, pero están guardadas, en un lugar seguro. ¿Dónde? No puedo decirlo aún. Ignacio lo miró con rabia contenida. ¿Qué está esperando? ¿Que la historia se repita? Estoy esperando a que usted me crea. No necesito creerle. Necesito que me diga la verdad, toda. Julián se puso de pie. Entonces venga conmigo. Ignacio lo miró desconfiado. ¿A dónde? ¿A dónde guardamos todo? Ignacio dudó, pero algo le dijo que tenía que ir. Así que agarró su chaqueta, las llaves, y salió con él. Subieron al coche de Julián, un sedán gris viejo, muy distinto al que Ignacio imaginaba que alguien como él tendría. El camino fue silencioso. Cruzaron calles que Ignacio no conocía, hasta llegar a una bodega abandonada en las afueras. Julián sacó una llave de su bolsillo, abrió una puerta oxidada y encendió una luz colgante. Adentro, entre polvo y cajas, había un archivador metálico. Lo abrió y sacó una carpeta gruesa, llena de hojas, fotos, grabaciones. Aquí está todo: los informes, las cartas, las notas, lo que Lucía no pudo entregar. Ignacio agarró uno de los papeles y leyó en silencio. Reconocía la letra. Eran advertencias, nombres, cifras. Y entonces, entre los papeles, vio una foto. Lucía, en una reunión. A su lado, Clara. Y al fondo, un hombre que le pareció familiar. ¿Quién es este?
Julián lo miró. Ese es mi papá. Ignacio lo miró sin entender. ¿Su papá? El dueño de Garmex. Ignacio sintió que todo le daba vueltas. ¿Usted es hijo del hombre que dirigía todo esto? Julián asintió con los ojos brillosos. Por eso le dije que no era el momento de contar todo. Ignacio se quedó parado con la carpeta en la mano y por primera vez no supo qué decir. Ignacio no sabía cuánto tiempo había pasado ahí parado con la carpeta en las manos, viendo esa foto. A su lado, Julián no decía nada. Tenía la mirada baja, como si ya supiera lo que estaba pensando, como si ya hubiera vivido esa reacción antes. Ignacio cerró la carpeta con fuerza. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó sin mirarlo. Porque cada vez que menciono su nombre, pasa algo, contestó Julián con la voz seca. Porque mi apellido pesa más de lo que parece. Porque cuando la gente se entera quién es mi papá, todo lo que digo pierde valor. Ignacio lo miró. Estaba serio, sin rastro de arrogancia, sin ninguna intención de defenderse. Solo hablaba como quien carga con algo que ya no puede esconder. ¿Y usted también era parte de todo esto? No como ellos. Al principio sí, pero cuando me di cuenta de lo que realmente hacían, ya era tarde. Mi papá no es un empresario, Ignacio. Es un tiburón con cara de santo. Sonríe en las cámaras y firma cheques con una mano mientras ensucia todo con la otra. Ignacio resopló. Miró alrededor. La bodega olía a humedad. El foco colgante se movía apenas con el viento, haciendo que las sombras bailaran en las paredes. ¿Lucía lo sabía?, preguntó. No al principio, pero cuando ató cabos, se dio cuenta de todo. Fue ahí cuando me pidió que guardara las copias. Ella quería hacer una denuncia, sacarlo todo a la luz. ¿Y por qué no lo hizo? Julián tragó saliva. Porque la estaban vigilando. Clara no la dejaba sola ni un minuto. Y porque tenía miedo. Ignacio sintió que se le revolvía el estómago. Se apoyó contra una pared y cerró los ojos. Todo lo que había descubierto en los últimos días era como cargar un costal lleno de piedras que no podía soltar. ¿Ella le contó que tenía miedo?, preguntó sin abrir los ojos. Sí, me lo dijo en una carta. Me pidió que si algo le pasaba yo hablara con usted. Por eso fui al cementerio, porque ya no aguantaba seguir callado. Ignacio no respondió. Se quedó así, en silencio. Luego se incorporó, lo miró de frente y le dijo: «Esto no se puede quedar aquí. Vamos a entregarlo». Julián dudó un segundo. ¿A quién? A quien sea. A un abogado, a la prensa, a la policía, a quien escuche. Pero esto no puede quedarse guardado. Julián asintió. Empezaron a meter los documentos en una mochila. En eso estaban cuando se escuchó un ruido afuera. Un portazo seco, fuerte. Ambos se congelaron. Ignacio levantó la vista. Julián apagó la luz. «No deberíamos estar aquí más de 10 minutos», dijo Julián en voz baja. «Nadie viene a esta bodega desde hace años. Si alguien está afuera, no es por casualidad». Ignacio agarró la mochila con fuerza. Julián se asomó por una rendija de la puerta. Afuera, estacionada al otro lado de la calle, había una camioneta negra, vidrios polarizados, motor encendido. «¿La reconoce?», preguntó Ignacio. «No, pero eso no importa. Ya saben que estamos aquí». Julián apagó su celular. Ignacio lo imitó. Salieron por la puerta trasera de la bodega. Cruzaron por un callejón que daba a una calle más chica. Desde ahí, sin que los vieran, caminaron varias cuadras sin hablar, hasta que tomaron un taxi. En el camino, Ignacio no dijo nada. Iba con la mirada fija en la mochila. Ya no había vuelta atrás. Cuando llegaron a su casa, se bajaron rápido. Ignacio metió la mochila al closet del cuarto. Julián le dijo que volvería en la noche con un contacto. Alguien de confianza que podía ayudarlos a mover esa información sin exponerse de golpe. Ignacio asintió. Cerró la puerta con llave. Puso seguro. Cerró las cortinas. Luego se quedó sentado en la sala, mirando hacia la entrada como si algo pudiera atravesarla en cualquier momento. Cerca de las 8 de la noche, alguien tocó. Ignacio se acercó con cuidado. Miró por la cortina. Era Clara. No traía flores. No traía pan. No traía sonrisa. «Buenas noches, Ignacio», dijo cuando él abrió apenas la puerta. «¿Puedo pasar?» Ignacio dudó. «¿A qué viene?» «A hablar. Solo eso. No tengo nada que hablar con usted». «Yo creo que sí». Ignacio la dejó entrar. Cerró la puerta detrás de ella. Clara se sentó en el sillón como si fuera su casa. «¿Hace cuánto sabe?», preguntó. «¿Saber qué? No juegue conmigo, Ignacio.
Sé que Julián estuvo aquí, y sé que fueron a la bodega. Ignacio no respondió. Lucía fue una buena mujer, siguió Clara, pero se metió en lo que no debía. ¿La está culpando? La estoy entendiendo. A veces uno quiere hacer lo correcto y no mide el tamaño del monstruo. ¿Usted era parte del monstruo? Clara lo miró sin pestañear. No soy santa, pero tampoco soy tan mala como parece. Solo juego con las reglas que me tocan. Ignacio se levantó. ¿Qué quiere? Evitar que esto escale. Por usted y por ella. Ya es tarde para eso. Clara se inclinó hacia él. ¿Sabe lo que le pasaría a Julián si su padre se entera de lo que está haciendo? Ignacio la miró sin miedo. Usted misma lo dijo. Él ya no mide el tamaño del monstruo. Clara se puso de pie. No se meta más, Ignacio. Entiéndalo. Esto no es una película. No va a haber justicia. Lo único que va a lograr es terminar mal. Usted y él. Ignacio no respondió. Clara se fue sin mirar atrás. Esa noche, Ignacio no durmió. Se quedó sentado, con la mochila al lado, esperando a que Julián tocara la puerta. Pero Julián no llegó. El sol apenas había salido cuando Ignacio ya estaba parado en la banqueta frente a su casa, con los brazos cruzados y los ojos puestos en la calle como si estuviera esperando algo. Pero no era algo. Era a alguien. Y era claro. Julián no había llegado la noche anterior, ni había llamado, ni había dado señales. Después de la visita de Clara, Ignacio no había pegado el ojo. Se quedó sentado con la mochila al lado, revisando los papeles una y otra vez. No por curiosidad, por rabia, por impotencia, porque sentía que todo eso debía estar en otras manos, no en las suyas. A eso de las 7:30, su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. «Ignacio», dijo la voz al otro lado. Era Julián. «¿Dónde carajos estás? No podía ir anoche. Me siguieron. Tuve que esconderme un rato, pero estoy bien». Ignacio no respondió, solo apretó los dientes. «Voy para allá», dijo Julián. «Espérame». 20 minutos después, la misma camioneta gris se detuvo a unos metros de su casa. Julián bajó con el rostro tenso, barba de 2 días, ojeras marcadas. Caminó directo hacia Ignacio, sin decir nada al principio. Entraron a la casa. Esta vez no hubo saludos, ni agua, ni frases educadas. Ignacio cerró la puerta con seguro y fue directo al grano. «Clara vino anoche. Me habló como si supiera cada paso que dimos. Porque lo sabe. Tienen ojos en todos lados», contestó Julián, sin levantar la mirada. «¿Quién? ¿La empresa? ¿Tu papá?» «Ambos. Pero más él». Clara responde directamente a él desde hace años. «¿Y tú también trabajabas para él? ¿Como su perro fiel?» Julián apretó la mandíbula. Se notaba que quería contestar con algo fuerte, pero se contuvo. Al principio sí, pero cuando empecé a ver lo que hacían, ya no había manera de irme sin consecuencias. Ignacio caminó de un lado a otro. ¿Por qué Lucía no me lo contó? ¿Por qué tuvo que cargar con eso sola? Porque no quería meterte en peligro. Porque tú eras lo único que le quedaba limpio. Ignacio se detuvo en seco. Esas palabras lo golpearon más que cualquier otra cosa. ¿Tú crees que fue buena idea guardarlo todo?, preguntó con los ojos encendidos. ¿Tú crees que hiciste lo correcto? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo hice porque ella me lo pidió. ¿Y por qué no le dijiste que era una locura? Julián levantó la mirada. Porque yo también estaba enamorado de ella. Ignacio lo miró con odio contenido. Dio un paso hacia él. ¿Entonces sí estuvieron juntos? Julián bajó la vista. Sí y no. ¿Otra vez con tus medias verdades? Ella nunca me engañó contigo. Nunca. Pero sí me dejó entrar en su vida. Me dejaba cartas. Me llamaba cuando tú no estabas. Me pedía que la cuidara, que la protegiera. Eso era lo más cercano que yo iba a tener a estar con ella. Ignacio sintió como si todo se le apretara en el pecho. La rabia no era solo por los secretos, sino por la forma en que todo eso lo hacía sentir como un extraño en su propia vida. ¿Y tú qué hiciste? ¿La cuidaste? ¿La protegiste? ¿Dónde estabas cuando ella murió? Julián cerró los ojos un segundo. Llegué tarde. Me avisó que iba a entregar los informes. Me pidió que la acompañara. Yo no pude. Estaba en una reunión obligada. Me quitaron el celular. Me hicieron esperar horas. ¿Fue una trampa? Sí. La entretuvieron para que no llegara a la cita. Cuando logré salir, la ambulancia ya había pasado. Nunca más la volví a ver viva. Ignacio se quedó callado. Sentía un dolor en el pecho que no sabía si era tristeza o furia.
¿Y crees que fue un infarto de verdad? Julián lo miró, serio. No, estoy casi seguro de que no. Ella no tenía historial, estaba sana, pero nunca hicieron una autopsia. Todo se manejó rápido, demasiado rápido. Ignacio sintió un temblor en las manos. Se sentó despacio, con la mirada perdida. Ella siempre fue valiente, dijo como para sí mismo, pero también fue muy terca. Nunca me dejaba ayudarla. Julián se sentó al otro lado de la mesa. Por eso me buscó a mí, porque yo no tenía nada que perder. Ignacio levantó la vista. Lo miró con una mezcla de enojo y resignación. Sí tenías algo. A ella. Hubo un silencio largo. ¿Y ahora qué?, preguntó Ignacio. Tengo un contacto. Alguien de dentro que también quiere que esto salga. Pero es riesgoso. ¿Riesgoso cómo? Si lo hacemos mal vamos a terminar los dos bajo tierra. Y si lo hacemos bien, puede que por fin Lucía descanse en paz. Ignacio asintió, aunque en el fondo no estaba seguro de nada. Ni de él, ni de Julián, ni siquiera de Lucía. Pero algo tenía claro. No podía seguir ignorando lo que pasaba. En ese momento, el celular de Julián vibró. Lo miró y se puso pálido. «Tenemos que movernos», dijo parándose de golpe. «¿Qué pasa? La camioneta negra está estacionada otra vez frente a la bodega. Nos están esperando». Ignacio lo miró, ya sin sorpresa. «Entonces no vamos a la bodega», dijo él. «Vamos a la prensa». Ignacio se levantó con prisa. Fue directo al closet donde tenía guardada la mochila, con los documentos que Julián le había dejado. La arrastró hasta la mesa del comedor y la abrió sin cuidado, como si ya no le importara romper algo. Los papeles estaban ahí, bien acomodados, pero Ignacio sabía que no los habían revisado todos con atención. Solo habían ido a lo urgente, a las pruebas más evidentes. Julián lo miraba en silencio, parado a un lado, como si esperara una explosión. Ignacio no habló. Sacó las carpetas una por una y las extendió sobre la mesa. Había reportes con sellos falsos, fotos de terrenos contaminados, nombres de empleados, fechas, mapas. Todo estaba organizado, pero también había papeles sueltos, cosas que parecían no encajar del todo. Agarró una hoja doblada en 4, escrita a mano. Era de Lucía. No decía mucho, solo una frase. No busques en lo evidente. Lo importante siempre está donde nadie quiere mirar. Ignacio se quedó mirándola como si le hablara en ese momento. ¿Esto ya lo habías visto?, le preguntó a Julián. No, eso no lo había notado. Ignacio siguió buscando. Agarró una carpeta negra más delgada que las demás. Adentro solo había una USB vieja, pegada con cinta a un papel. No tenía ninguna etiqueta. La separó y la puso sobre la mesa. ¿Esto estaba en la mochila?, preguntó, sin dejar de mirarla. Sí, pero no la revisé. Pensé que solo eran copias digitales de lo mismo. Ignacio fue por su vieja laptop. La encendió y cuando arrancó, conectó la USB. Tardó unos segundos en leerla. Dentro había una sola carpeta, con el nombre Agua Sucia. Ignacio le dio doble clic. Aparecieron varios archivos. La mayoría eran documentos escaneados, pero había uno que destacaba por encima de los demás. Un archivo de audio con la fecha exacta de 2 días antes de que Lucía muriera. Ignacio y Julián se miraron. «Ponlo», dijo Julián, casi en un susurro. Ignacio le dio clic. El sonido arrancó con un pequeño ruido de fondo, como de una sala vacía. Después se oyó la voz de Lucía. «Hola, no sé si este mensaje lo va a escuchar alguien más que yo misma, pero tengo que dejarlo grabado por si algo me pasa. Sé que suena dramático, pero no es paranoia. Me están siguiendo. Me llaman de números raros, me dejan papeles en la oficina que desaparecen al día siguiente. Ayer vi a Clara en una junta privada con el señor Mendizábal. Nadie más sabía de esa reunión. No sé por qué me duele tanto, pero siento que me están cercando». Julián se tensó al escuchar el apellido. «Ese es mi papá», dijo, en voz baja. Lucía seguía hablando, más rápido, como si tuviera miedo de que no le alcanzara el tiempo. «Tengo las pruebas. Las guardé en 2 lugares. Una parte está con Julián, la otra está aquí, en mi computadora, pero en una carpeta que solo yo puedo abrir. Si estás escuchando esto, Ignacio, por favor, no pienses mal de mí. No te fallé. Solo tenía miedo. Quería protegerte. Si algo me pasa, fue por esto, no por mi salud. Yo estaba bien». El audio terminó ahí, de golpe. Ignacio se quedó paralizado. Había escuchado muchas veces la voz de Lucía en grabaciones antiguas, en notas que le dejaba en el refrigerador, en mensajes de cumpleaños. Pero eso fue diferente.
Era su voz con miedo, su voz pidiéndole ayuda desde el pasado. ¿La computadora?, preguntó Julián sin levantar la vista. Está guardada. Nadie la ha tocado desde que murió. Fueron directo al cuarto. Ignacio sacó la laptop vieja de Lucía del fondo del closet, donde estaba envuelta en una manta. La puso sobre la cama. Lucía la usaba solo para trabajar. No tenía redes, no tenía nada personal ahí. O eso creía Ignacio. La encendieron. Tardó en prender. El sistema era viejo, pero todavía funcionaba. Julián se sentó frente a ella y empezó a revisar carpetas, una por una. Nada parecía raro al principio. Todo estaba organizado por fechas, por temas, por clientes, hasta que vio una carpeta con un nombre extraño, Cosecha 22. ¿Lucía trabajaba con cosechas?, preguntó Julián. No, ella hacía temas ambientales, no agricultura. Dieron doble clic, pidió contraseña. Ignacio se quedó pensando. Probó el nombre de su perro, Paco. Nada. Luego probó la fecha de aniversario. Tampoco. Julián se le acercó. Prueba con el nombre de alguien importante para ella. Ignacio pensó un segundo y escribió: Nacho. La carpeta se abrió. Dentro había solo un archivo, pero era pesado. Un video. Ignacio lo abrió. En pantalla apareció una grabación desde una cámara de seguridad. Mostraba una sala de juntas. En la esquina, sentados, estaban Clara y el papá de Julián. Estaban firmando unos papeles. Al fondo, alguien dejaba una caja con documentos. Después entraba Lucía, con cara de sorpresa. Se veía claramente cómo se detenía en seco, retrocedía un paso, y luego sin decir palabra se daba la vuelta y salía. El video no tenía audio, pero las imágenes hablaban solas. Julián se levantó, caminó hacia la pared y se quedó ahí, con la cabeza baja. Ese fue el día que la sacaron del proyecto, dijo. Mi papá la mandó a llamar supuestamente para felicitarla, pero en realidad ya tenían todo listo para echarla. No sabía que había una cámara grabando eso. Ignacio cerró el video. Esto es oro. Con esto podemos demostrar que ellos sabían todo. Sí, dijo Julián, pero también es peligroso. Esto es lo que los puede hacer reaccionar con todo. Ignacio apagó la computadora. La abrazó como si fuera algo vivo. Esto se queda conmigo. Y mañana vamos con esa periodista. Julián lo miró. ¿Confías en ella? Lucía sí. Esa noche Ignacio no durmió. Se sentó junto a la computadora como si fuera a escaparse. De vez en cuando miraba la pantalla apagada y pensaba en la voz de Lucía diciendo que no estaba enferma, que tenía miedo, que lo hizo todo por protegerlo, pero ahora él ya no quería protección, quería justicia. Desde que Clara se había ido aquella noche, Ignacio no pudo sacarse su imagen de la cabeza. Esa forma en la que lo miró antes de salir, como si supiera algo que él todavía no, como si lo estuviera midiendo, como si le diera una última oportunidad para echarse para atrás. Pero él no lo hizo. Al contrario, desde que había escuchado la voz de Lucía en ese audio, todo cambió. Ya no era un viudo perdido entre papeles. Ahora era un hombre que sabía que a su esposa la habían silenciado y que su silencio sería otra forma de traicionarla. Esa mañana, antes de que saliera el sol, Ignacio salió de casa con la mochila colgada del hombro y la computadora vieja de Lucía bien envuelta en una toalla. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a Julián, no porque no confiara, sino porque necesitaba dar ese paso solo. Había acordado por mensaje encontrarse con una periodista de la que Lucía hablaba de vez en cuando, Jimena Vargas. Ella había sido compañera en una ONG, pero después se había metido al periodismo de investigación. No era famosa, pero era de las que no se vendían, o al menos eso le había dicho Lucía. La cita era en una cafetería discreta, en una calle tranquila, sin cámaras, sin ruido. Ignacio llegó media hora antes. Se sentó en una mesa del rincón y pidió un café que no tocó. Tenía la vista puesta en la entrada. Su celular vibró. Era un mensaje de Julián. ¿Dónde estás? Ignacio no respondió. No quería distracciones. 20 minutos después, entró una mujer de lentes oscuros, cabello corto y chamarra de mezclilla. Lo vio y se acercó directo. «¿Ignacio?», preguntó. Él asintió. «Soy Jimena». Se sentó frente a él. No sonrió. No hizo ninguna pregunta personal. «¿Trajiste algo?». Ignacio abrió la mochila, sacó una carpeta con copias y la puso sobre la mesa. Luego le mostró la laptop. «Aquí está lo más importante». Jimena miró los papeles, sin tocarlos todavía. «¿Esto tiene que ver con Lucía?». «Todo tiene que ver con Lucía». Ella bajó la mirada.
Se notaba que la conocía más de lo que Ignacio había pensado. Siempre decía que algún día alguien la iba a escuchar, dijo Jimena en voz baja. Pero no pensé que ese alguien ibas a ser tú. Ignacio sintió un nudo en la garganta. Ni yo. Jimena tomó la carpeta, sacó unas hojas y a medida que las leía, su expresión fue cambiando. De curiosa pasó a seria, de seria a sorprendida. ¿Sabes lo que tienes aquí?, preguntó sin levantar la vista. Lo suficiente para que entiendan que no murió por casualidad. Ella guardó todo de nuevo y asintió. Necesito un par de días. Tengo que verificar algunos nombres, cruzar fechas. Esto puede ser más grande de lo que parece. Tienes que tener cuidado, advirtió Ignacio. Te van a seguir. Jimena sonrió apenas. Ya lo hacen. Ignacio le dio la computadora. Ella la metió en una bolsa acolchada. Intercambiaron números y acordaron no verse por unos días. Él se fue primero, salió de la cafetería, caminó 3 cuadras y luego tomó un taxi. Miró por la ventana todo el camino. No vio nada raro, pero al llegar a su casa, notó que la reja del frente estaba abierta. Él recordaba perfectamente haberla cerrado con llave. Apuró el paso, el corazón golpeándole en el pecho. Abrió la puerta con cuidado. Todo estaba en su lugar. No había señales de robo. Nada revuelto, nada roto. Caminó hacia el pasillo. En la pared alguien había rayado con marcador negro una palabra: basta. Ignacio se quedó ahí parado, mirando la pared como si fuera una bomba a punto de estallar. No gritó, no se asustó, solo se llenó de un coraje seco, silencioso. El sonido del timbre lo hizo dar un salto. Abrió. Era Julián. ¿Dónde estabas?, le preguntó entrando rápido. Ignacio lo miró serio. Luego le mostró la pared. Julián se quedó en silencio. Se acercó, tocó las letras con la yema de los dedos. «Ya saben que lo entregaste». «Sí». «¿A quién?» «Jimena Vargas». Julián asintió. «Ella es confiable, pero ahora hay que movernos con más cuidado». Esa noche se quedaron los dos en la casa. No hablaron mucho. Ignacio dormía a ratos en el sillón. Julián revisaba desde su celular movimientos en redes, artículos, noticias. En la madrugada recibió una llamada. Contestó con un simple sí. «¿Quién era?», preguntó Ignacio incorporándose. «Un contacto que tengo. Me dijo que Clara estuvo hoy en la sede de Garmex. No fue a trabajar. Entró por la puerta trasera. Reunión privada con tu suegro. Y ella ya no está sola. Tiene guardaespaldas. 2. Alguien los vio afuera de su casa. ¿Para qué necesita guardaespaldas si no se siente amenazada? ¿O para que otros se sientan amenazados?». Ese mismo día, al mediodía, Ignacio salió a comprar pan. Quería aire. No había dado ni 3 pasos cuando la vio. Clara, parada al otro lado de la calle, de lentes oscuros con un abrigo gris. Estaba sola. No se movía. Ignacio se detuvo. Ella también lo vio. Le hizo un gesto con la mano, como si le dijera «ven», pero él no se movió. Clara cruzó la calle, despacio. ¿Te quedó claro el mensaje? ¿Cuál de todos? ¿El que dejaste rayado o el que estás por decir? Clara se acercó tanto que Ignacio podía oler su perfume. Esto no es personal, Ignacio. No tiene que serlo. Para mí sí lo es. Ella bajó un poco los lentes. Te doy una última oportunidad. Entrega la computadora. Entrega las copias. Di que todo es un malentendido y olvida lo que estás haciendo. Y si no, Clara se le acercó al oído. Vas a terminar igual que ella. Se alejó sin decir más. Subió a una camioneta que apareció de la nada y se fue. Ignacio volvió a casa con las manos temblando. Cerró todas las puertas. Se sentó frente a la pared rayada y se quedó ahí, viendo esa palabra. Basta. Pero no era suficiente. No hasta que el nombre de Lucía dejara de estar rodeado de mentiras. Esa noche, la tensión en la casa era otra. Ignacio ya no solo estaba preocupado por lo que había descubierto, sino por lo que Clara había dicho. Esa amenaza dicha al oído, con una calma tan cínica, se le había clavado en la cabeza como una espina. A pesar de eso, no pensaba dar marcha atrás. Solo necesitaba entender un poco más. Había algo que no terminaba de cuadrarle, algo que tenía que ver con Julián, y no con lo que hacía ahora, sino con lo que era antes. Julián estaba en la cocina, con una taza de café entre las manos. Llevaba la misma ropa del día anterior, la camisa arrugada, el cuello suelto, los ojos rojos. No era el mismo hombre elegante que había aparecido la primera vez en el cementerio. Ahora parecía un reflejo desgastado de sí mismo.
Ignacio entró, sin rodeos, y se paró frente a él. «Necesito saber quién eres de verdad», dijo firme. Julián lo miró sin sorpresa. Parecía que lo estaba esperando. «Ya lo sabes. No sé pedazos, lo que me has querido decir, pero necesito todo. Ya no podemos seguir con medias palabras». Julián bajó la vista. Se sentó a la mesa, respiró hondo y dijo: «Mi nombre completo es Julián Mendizábal Torres, hijo de Arturo Mendizábal, dueño de Garmex, nacido en Guadalajara. Estudié en escuelas privadas, las más caras. Nunca me faltó nada, pero siempre sentí que faltaba todo». Ignacio se cruzó de brazos escuchando. «Desde niño me educaron para reemplazar a mi padre. Él me lo decía desde que tenía memoria. Tú vas a seguir con todo esto y vas a hacerlo mejor que yo». Pero nunca me interesó. Me sentía incómodo en esas oficinas llenas de sonrisas falsas. Me aburrían las reuniones, los trajes, los saludos forzados. Hizo una pausa como si algo le apretara la garganta. Mi mamá se fue cuando yo tenía 12. Nadie habló mucho del tema. Solo dijeron que no aguantó el ritmo de vida. Yo sabía que era mentira. Ella simplemente ya no soportaba a mi papá. No soportaba sus negocios sucios, sus tratos en lo oscuro. Una noche se fue sin dejar nota. Desde ahí, todo cambió. Ignacio lo miraba en silencio. No sabía si sentir lástima, enojo o nada. Desde los 15 me empecé a meter en problemas. Bebía, me escapaba, me peleaba con medio mundo. Lo hacía para llamar la atención, pero también para fastidiar a mi papá. Quería que se hartara de mí, que me sacara de su vida, pero nunca lo hizo. Al contrario, me metió en la empresa a la fuerza. Me dio un escritorio, una asistente y una tarjeta de presentación con un título que ni entendía. Julián dejó la taza a un lado. Sus manos temblaban un poco. Ahí fue cuando conocí el verdadero rostro de Garmex, lo que había detrás de los uniformes, de los informes públicos, de las campañas verdes. Vi cómo compraban terrenos contaminados y los vendían como zonas ecológicas, cómo movían dinero entre fundaciones y proyectos fantasmas. Vi a Clara por primera vez, firmando un contrato falso con una sonrisa como si estuviera comprando flores. Ignacio no apartaba la vista. Cada palabra de Julián abría otra herida. Intenté alejarme, pero no me dejaban. Cuando conocí a Lucía, ya estaba hasta el cuello. Era parte del circo. Me tocaba organizar eventos para lavar la cara de la empresa. Ella llegó como consultora externa, con una actitud que nadie había tenido antes. Hacía preguntas. Señalaba cosas, no sonreía si no lo sentía. Era incómoda, y a mí eso me atrapó. Se detuvo un segundo. Esta parte le costaba. La primera vez que hablé con ella fue después de una junta donde la hicieron quedar mal. Uno de los directivos le contestó con burla frente a todos. Ella no se defendió, solo agarró su carpeta y se fue. Yo la alcancé en el estacionamiento. Le dije que lo que hacían era injusto. Ella me miró como si no me creyera. Y con razón, yo era uno de ellos, pero algo le hizo quedarse a escucharme. Ignacio se sentó al fin. No podía evitar imaginar a Lucía en esa escena. Empezamos a vernos fuera del trabajo, primero para hablar de informes, después solo para hablar. Yo le conté todo. Le hablé de mi papá, de mi mamá, de la empresa, de lo que hacían. Ella no me creyó al principio, me dijo: «Tú vienes de ahí, ¿cómo voy a confiar en ti?». Y tenía razón, pero poco a poco fui ganándome su confianza. «¿Y el amor?», preguntó Ignacio de pronto. Julián lo miró, sin miedo. Nunca la busqué como pareja, nunca la besé, nunca la toqué, pero sí la amé. Como no había amado a nadie, ella era el único lugar donde yo me sentía alguien más, alguien mejor. Ignacio apretó los puños sobre la mesa. No era fácil oír eso. Por más que supiera que Lucía nunca lo traicionó físicamente, escuchar que alguien más la había amado así le dolía como un golpe lento. Ella me pidió que le ayudara a sacar documentos, a guardar pruebas. Me entregaba carpetas escondidas en sobres de café, en cuadernos viejos, en bolsas de pan. Era arriesgado, pero me creía. ¿Y tu papá?, interrumpió Ignacio. ¿Supo? Sí. No al principio, pero se enteró. Clara le dijo. No sé si fue porque me celaba o porque siempre estuvo del lado de él. Desde ese día, me cortaron el acceso a todo. Ya no podía entrar a ciertos archivos. Me pusieron a cargo de eventos lejos de las oficinas. Una forma elegante de decirme que me estaban sacando. Ignacio se quedó mirando la mesa. Su cabeza no paraba de girar. ¿Y después qué pasó?
Lucía me pidió una última cosa. Dijo que tenía lo suficiente para denunciar. Me pidió que guardara parte de los documentos y me dijo que si no llegaba a entregar el resto era porque la habían detenido. ¿Y tú qué hiciste? Esperé, como un idiota. Ese día ella me llamó 2 veces. La primera para decirme que estaba nerviosa. La segunda, nunca la alcancé a contestar. Julián tragó saliva, con dificultad. Después de eso, ya sabes lo que pasó. Ignacio bajó la cabeza. El silencio se hizo pesado, largo. Solo se escuchaba el reloj de la cocina marcando los segundos. Ahora ya sabes todo, dijo Julián sin más. No, respondió Ignacio, levantando la vista. Todavía no sé si puedo confiar en ti. Julián asintió despacio. No espero que lo hagas. Solo quiero que Lucía tenga justicia, aunque sea lo último que haga. Ignacio se levantó, caminó hacia la puerta y se quedó ahí, con la mano sobre la perilla. ¿Y si tu papá se entera de que tú estás moviendo todo esto? Ya se enteró. ¿Y qué va a hacer? Julián lo miró sin expresión. Lo que ha hecho toda su vida. Usar su poder para callar, para desaparecer, para asustar. Por eso tenemos que hacerlo ya. Ignacio asintió. Abrió la puerta. Mañana vamos con Jimena, y esta vez no nos vamos a esconder. Esa noche, por primera vez en semanas, Ignacio no soñó con Lucía. Soñó con una sala llena de gente, con micrófonos, con cámaras, y en el centro, su voz diciendo todo lo que nunca pensó que tendría que decir. La mañana amaneció caliente, pegajosa, con el cielo despejado, pero con un aire raro, como si algo pesado estuviera por caer. Ignacio se levantó temprano, con la cara seria y los hombros tensos. No dijo nada, solo preparó café, se puso una camisa limpia y guardó en su mochila las copias más importantes de los documentos de Lucía. Sabía que ese día iba a ser largo, y sabía que, después de eso, nada sería igual. Afuera, Julián lo esperaba dentro del carro con el motor encendido. Llevaba una gorra y lentes oscuros. Ignacio subió sin decir una palabra y el carro arrancó. Durante el camino, ninguno habló. Las calles se veían normales, pero Ignacio sentía que todo lo observaba. Cada esquina, cada poste, cada retrovisor. El lugar de la cita con Jimena no era una redacción ni una oficina. Era una casa vieja, a las afueras de la ciudad. Una propiedad abandonada que ahora usaban como punto de encuentro para cosas delicadas. Julián lo conocía bien. Antes lo usaban como bodega, pero ahora servía como refugio para todo lo que no podía salir a la luz todavía. Cuando llegaron, Jimena ya estaba ahí, vestida igual que siempre, sin maquillaje, sin poses, con su mochila al hombro y una libreta que no soltaba nunca. «Entren rápido», dijo sin saludos. «No tenemos mucho tiempo». Adentro, todo era silencio. Se sentaron alrededor de una mesa vieja con papeles, café y un ventilador que giraba lento. Jimena abrió su laptop y los miró directo a los ojos. «Necesito que entiendan lo que está pasando». Ignacio asintió. «Lucía estaba muy cerca, más de lo que ustedes creen, y ese fue el error». Julián se acomodó en su silla. «¿Qué encontró?» Jimena giró la pantalla. Apareció un mapa, zonas rurales, parcelas marcadas con colores. Había archivos adjuntos, documentos escaneados, registros de compra. Todo apuntaba a lo mismo. Lucía descubrió un proyecto ilegal de desvío de agua en una comunidad del norte. Estaban comprando tierras con pozos naturales para extraer agua y venderla como si fuera parte de sus proyectos ecológicos. Ignacio frunció el ceño. ¿Vender agua? Sí, dijo Jimena, pero no de manera legal. Usaban nombres de fundaciones falsas, hacían contratos simulados y desviaban agua hacia embotelladoras que luego vendían con etiquetas de agua pura de manantial. Era un robo disfrazado de ecología. Julián cerró los ojos como si algo dentro de él se confirmara. Y Clara estaba ahí desde el principio, agregó Jimena. Era la encargada de coordinar los estudios ambientales. Pero todo era falso. Usaban reportes modificados. Lucía empezó a sospechar cuando vio que algunos informes no coincidían con las visitas que ella hacía a campo. Ahí fue cuando empezó a guardar copias por su cuenta. Ignacio la escuchaba sin parpadear. ¿Y por qué Lucía? ¿Por qué ella se metió tan a fondo? Jimena dudó un segundo. Porque alguien se lo pidió. ¿Quién? Jimena lo miró directo. Un ingeniero que trabajaba con ellos. Se llamaba Mateo. Era parte del equipo técnico. Él fue el primero que la alertó. Le mandó un correo desde una cuenta anónima con fotos de los pozos, facturas falsas y mensajes de Clara,
donde le pedía que no hiciera preguntas innecesarias. Ignacio se quedó helado. Y ese hombre desapareció hace 3 años. Sin rastro. Su familia lo sigue buscando, pero nunca se supo nada más. Julián se puso de pie, caminó hasta una esquina, se apoyó en la pared, respirando lento. Lucía me habló de él, dijo. Me dijo que había alguien dentro que estaba arriesgando todo, pero nunca supe su nombre. Jimena cerró la laptop. El motivo es claro. Garmex ganaba millones con esa red. Clara era la ejecutora. Y tu papá, Julián, era el cerebro. Ignacio sintió que algo le quemaba por dentro. ¿Y ella murió por eso? Sí, respondió Jimena sin rodeos. Le dieron algo. No puedo probar cómo, pero lo sé. El día que murió tenía una cita con un funcionario. Iba a entregar una carpeta con toda esta información. Nunca llegó. Al día siguiente, ese funcionario fue trasladado a otra ciudad. Todo se borró, como si nunca hubiera existido. Ignacio apretó los dientes. ¿Entonces fue asesinato? Sí, pero disfrazado de accidente. Julián volvió a sentarse. ¿Y con esto basta? No, pero es el inicio. Si logramos filtrar todo esto a un medio nacional y conseguimos una entrevista con alguien que hable, alguien que dé la cara, puede explotar. Ignacio la miró. ¿Quieres que yo lo haga? No, quiero que lo hagamos juntos. Se quedaron en silencio unos segundos. Afuera se oía el viento moviendo las ramas. Luego, el sonido de un carro frenando seco los puso alertas. Jimena miró por una rendija. Era un auto negro, no de la policía, no de un vecino. No se muevan, dijo en voz baja. Ignacio se acercó a la ventana. Vio 2 hombres bajarse. Llevaban trajes. No traían armas a la vista, pero sus pasos eran decididos. Uno de ellos sacó un teléfono y empezó a hablar mientras el otro miraba la casa. Parecían saber que había alguien adentro. Julián miró a Jimena. ¿Tenemos salida trasera? Sí, pero solo para uno. El portón está sellado. Ignacio se levantó. Tomen los papeles. Yo salgo por adelante. Los distraigo. No, Nacho, dijo Julián con firmeza. Eres el único que no pueden tocar todavía. Yo salgo. Tú eres el hijo del jefe. Te están buscando a ti. Justo por eso. Me van a escuchar. Van a querer hablar, no disparar. Jimena los interrumpió. No podemos dividirnos. Si atrapamos uno, caen los 3. El timbre sonó. Nadie se movió. El teléfono de Ignacio vibró. Era un mensaje. Solo decía, estamos muy cerca de cerrar esto, pero si no te callas, vas a caer con ella. Sin firma, sin nombre, solo eso. Ignacio guardó el celular. Se paró firme. No me voy a callar. Los 3 se miraron. Ese día no terminaron en el noticiero, ni en la cárcel, ni en el hospital. Pero fue el día en que decidieron que el miedo ya no iba a ser el que mandara. La casa donde se habían reunido ya no era segura. Eso lo entendieron en cuanto los tipos del carro negro se fueron, después de estar parados casi 10 minutos afuera, observando, como si solo quisieran que supieran que estaban ahí. No tocaron otra vez. No forzaron la puerta. Solo marcaron territorio. Julián y Jimena empacaron todo rápido. Ignacio no dijo una palabra. Cargó la mochila como si llevara a Lucía en la espalda y se subieron al coche sin discutir a dónde ir. Julián los llevó a una vecindad antigua, escondida en una calle sin salida. Ahí vivía una amiga de confianza de Jimena, una señora mayor que los recibió sin hacer preguntas. Les dio un cuarto con una mesa, un ventilador viejo y 3 sillas distintas. Nadie los iba a buscar ahí. Ya sentados otra vez, Jimena sacó un nuevo sobre que no había mostrado antes. Lo puso en la mesa con cuidado. Esto me llegó anoche, dijo, de forma anónima, sin remitente. Lo dejaron en mi buzón. Ignacio lo abrió. Dentro había una copia del acta de defunción de Lucía, pero no era la misma que él tenía. Esta tenía anotaciones a mano, fechas, tachaduras, letras marcadas en rojo. Al final, una sola frase escrita con marcador negro. Fue inducido, no natural. Ignacio sintió que le faltaba el aire. ¿Quién mandó esto?, preguntó con la voz seca. No lo sé, dijo Jimena, pero alguien dentro del sistema. Esto no es algo que se consiga en Internet. Julián leyó en silencio. Luego sacó su celular y buscó algo. ¿Qué haces?, le preguntó Ignacio, confirmando un nombre. Mostró la pantalla. Era un perfil de un médico forense. Había trabajado en el hospital donde Lucía fue declarada muerta. Ese mismo médico apareció en otras actas relacionadas con muertes sospechosas de exempleados de Garmex. Era un patrón.
Él firmó su muerte como infarto, dijo Julián. Pero hay algo más. Jimena sacó otro documento, uno de los correos que Lucía había guardado en su laptop. En él, Clara le escribía con un tono amable, pero con un mensaje claro. No deberías trabajar tanto, Lucía. El estrés no es buen consejero. A veces el cuerpo se cobra las cosas que uno calla. Ignacio leyó esa línea 2 veces. Sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. Ella ya lo sabía, dijo. Clara sabía que le iban a hacer algo. Julián negó con la cabeza. No, Clara no solo lo sabía, lo aprobó. Y probablemente lo coordinó. Jimena lo miró fijo. ¿Estás diciendo que Clara fue la que ordenó matarla? Sí, no me cabe duda. Ignacio cerró los ojos un segundo. En su cabeza, las escenas se mezclaban. Lucía preparando café, Lucía leyendo en el sillón, Lucía sonriendo en las fotos. Y ahora, todo eso teñido con la sombra de una muerte que no fue un accidente, que no fue natural, que no fue parte del destino. ¿Cómo se hace eso?, preguntó Ignacio en voz baja. ¿Cómo le quitan la vida a alguien sin dejar rastro? Jimena respondió sin dudar. Hay maneras, medicamentos que alteran el ritmo del corazón, dosis lentas, venenos suaves que no se detectan si no se busca con intención. Y nadie buscó, dijo Ignacio amargo, porque no querían que se supiera, agregó Julián. El ambiente se puso más denso. El ventilador apenas movía el aire. Afuera, un perro ladraba sin parar. La señora que los hospedaba puso música bajito en la cocina, rancheras viejas, pero dentro del cuarto no había nada que pudiera suavizar el golpe que acababan de recibir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ignacio. Jimena se levantó y se apoyó contra la pared. Vamos a contactar a una abogada, de las buenas. No una famosa, pero sí valiente. Si logramos que ella acepte el caso, vamos a poder abrir una investigación. ¿Y qué pasa si no acepta? No es opción. Si esto se filtra como noticia, nos van a callar antes de que alguien nos escuche. Julián sacó una memoria USB del bolsillo. Aquí están los videos, las grabaciones, los informes, todo lo que Lucía juntó y todo lo que yo guardé. Se la entregó a Jimena. Ella la guardó en su mochila como si fuera oro. Ignacio caminó hacia la ventana, miró hacia afuera, pero no dijo nada. Después de unos segundos, sin girarse, habló. Si esto se cae, quiero que sepan que no me arrepiento. No se va a caer, respondió Jimena. Y si me pasa algo, quiero que cuiden su nombre, que no lo manchen más. No te va a pasar nada, dijo Julián, más convencido que seguro. Ignacio se giró, lo miró a los ojos. Tú lo sabes bien, a ti también te tienen en la mira. Julián no contestó. Sabía que era verdad. Una hora después, Jimena salió sola con la USB. Fue a reunirse con la abogada. Julián e Ignacio se quedaron en la casa. No encendieron luces, no hablaron mucho. Cada uno en su rincón esperando noticias. Cerca de la medianoche, Jimena mandó un mensaje. Lo acepta, quiere verlos mañana, pero advierte que esto va a traer consecuencias. Ignacio leyó el mensaje 3 veces. Luego se levantó, fue a su cuarto y buscó una foto de Lucía, una donde estaban los dos, abrazados en la cocina, con harina en la cara. Se la llevó al pecho. Por primera vez desde que esto empezó, dejó que las lágrimas salieran sin pelear, y mientras lloraba, solo se repetía una cosa. No fue un accidente. La cita con la abogada fue a las 10 de la mañana en un edificio sin letrero, de esos que no parecen oficina, ni casa, ni nada claro, solo una puerta blanca con una mirilla cerrada. Jimena los esperaba afuera. Julián llegó unos minutos después. Todos estaban tensos. Nadie bromeó, nadie sonrió. Era un día importante, y lo sabían. La mujer que los recibió era diferente a lo que Ignacio esperaba. No traía traje. Iba en jeans, camisa de cuadros y unos lentes de aumento colgándole del cuello. Se llamaba Mariana, y desde el primer segundo dejó claro que no estaba ahí para perder el tiempo. «Tengo poco margen para esto», dijo al abrir la puerta. «Pasen, hablen claro, y prepárense, porque si esto arranca, no se va a poder detener». Se sentaron en una sala pequeña, con olor a café viejo y muebles gastados. Mariana puso una grabadora sobre la mesa, una libreta al lado y un bolígrafo. «Empiecen desde el principio, nada de rodeos». Ignacio fue el primero en hablar. Le contó todo, el encuentro en el cementerio, las cartas de Lucía, los archivos, el video, el audio, la amenaza escrita en su pared, cada detalle, sin saltarse en nada. Julián completaba lo que Ignacio no sabía,
o lo que él mismo había vivido desde dentro. Mariana los escuchaba sin interrumpir, solo tomaba notas. De vez en cuando, levantaba una ceja o apretaba los labios, pero no decía nada. Cuando terminaron, pasaron el USB. Ella la conectó a su computadora y abrió el archivo con el video de la junta secreta. Cuando vio al papá de Julián firmando papeles con Clara, se detuvo. «Esto es fuerte», dijo en voz baja, «muy fuerte». Cerró la laptop, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Tienen razón, esto no fue un accidente, pero hay un problema». «¿Cuál?», preguntó Ignacio. «Las pruebas son sólidas, pero no suficientes para demostrar asesinato. Lo que sí podemos probar es corrupción, falsificación de documentos, tráfico de influencias y fraude ambiental. Si abrimos ese camino, la investigación puede llevar a más, pero va a ser lento, y van a intentar frenarnos desde el primer minuto». «¿Y la muerte de Lucía?», dijo Ignacio. «Eso se va a tener que investigar aparte, y para eso necesitamos que alguien dentro de la estructura hable». «¿Cómo quién?». Mariana volteó a ver a Julián. «Como tú». El silencio fue seco. Julián se puso tenso. «Si declaras como testigo protegido, podemos iniciar todo, pero te van a cortar. Vas a perder todo lo que tengas. Te vas a quedar sin casa, sin apellido, sin nada. Lo sabes, ¿verdad?». Julián respiró hondo. No respondió de inmediato. «Lo sé. Entonces decídelo ya, porque si te rajas en medio del camino, todos caemos contigo». Ignacio lo miró. No dijo nada. Solo esperaba su respuesta. «Lo voy a hacer», dijo Julián. «Ya estoy metido hasta el fondo». Mariana asintió. Se puso de pie. «Entonces vamos a preparar el escrito inicial. Mañana por la mañana lo presento en el juzgado. Lo primero que va a pasar es que van a fingir que no les llegó. Pero una vez que esté dentro del sistema, todo se va a mover rápido. Prepárense, porque van a golpear, y van a golpear duro». Salieron del lugar con una sensación extraña. No era alivio. Era como tener una bomba en la mochila sin saber cuándo va a explotar. Esa tarde, Ignacio volvió a su casa. Julián se fue con Jimena. El plan era que se separaran un par de días para no levantar sospechas. Mariana les había pedido que se comunicaran por mensajes cifrados. Nada de llamadas ni correos normales. Ignacio no entendía mucho de eso, pero confió en que sabían lo que hacían. Al llegar a su casa, Ignacio se encontró con la puerta del buzón abierta. Dentro había un sobre sin remitente. Lo abrió en la entrada con los dedos temblando. Adentro había una foto. Él, sentado en la cafetería con Jimena, claramente tomada desde lejos como con un zoom, y una nota. «Sabemos quién es ella. No se equivoquen». Ignacio la guardó sin pensarlo. Cerró todo. Apagó su celular. Apagó las luces. Se quedó en la sala con el cuerpo tenso, como si cualquier sonido fuera a ser el último. Cerca de las 9, recibió una llamada desde un número oculto. Dudó, pero contestó. «Ignacio», dijo la voz. Era Julián. Su tono era raro, forzado. «Necesito que vengas. Estoy en un lugar seguro. No puedo mandarte la dirección, pero alguien va a recogerte». «¿Qué pasó?». «Nada grave. Solo necesito mostrarte algo. Es urgente. Confía en mí». Ignacio dudó. Algo no le sonaba bien. «¿Por qué no vienes tú?». «No puedo moverme ahora. Pero esto no puede esperar». «¿Y quién va a venir?». «Una persona de confianza. Va en camino». La llamada se cortó. Ignacio se quedó con el teléfono en la mano. Algo no encajaba. Julián nunca hablaba así. Nunca era tan seco. Y eso de que alguien lo recogiera no le gustaba nada. No pasaron ni 15 minutos cuando alguien tocó la puerta. Ignacio se asomó por la cortina. Era un hombre con chamarra oscura y gorra. No parecía policía. No era Julián. Tampoco lo conocía. «Buenas noches», dijo el tipo. «Vengo por usted». «¿De parte de quién?». «Julián. Me dijo que lo llevara». Ignacio no abrió. «¿Dónde está?». «Esperando en un lugar seguro. Le va a explicar todo». Ignacio cerró la cortina. El tipo se quedó parado. Sacó su celular. Marcó a Jimena. No contestó. Probó con Julián. Apagado. Volvió a mirar por la ventana. El tipo ya no estaba. Salió corriendo al patio. Nada. Ni rastro. Solo la calle vacía y el sonido de un perro ladrando a lo lejos. Volvió adentro y revisó todo. Cerraduras, ventanas, luces. Algo estaba muy mal. Fue por la mochila con los papeles y no estaba donde la había dejado. Revisó la casa entera. Vacía. Volvió al cuarto. En el buró una nota escrita a mano. «Gracias por confiar.
A veces hasta las sombras más largas vienen de quien camina contigo. Ignacio sintió un hueco en el pecho. La letra no era de Clara, era de Julián. No podía ser. Salió corriendo a la calle, gritando su nombre. Nadie respondió. Ignacio no durmió esa noche. Caminó de un lado a otro en su casa como un león enjaulado. Miraba cada ventana, cada sombra, como si esperara que alguien volviera a tocar la puerta o que Julián regresara a dar la cara. Pero no pasó nada. La casa estaba en silencio. El mismo silencio que había sentido cuando Lucía ya no estaba. Ese que dolía, ese que llenaba los espacios aunque no hubiera ruido. La nota seguía en su mano. La había leído 10 veces, tal vez más. La letra era de Julián, no había duda. Tenía esa forma descuidada de escribir rápido, pero lo suficiente clara como para no dejar lugar a errores. Las palabras le daban vueltas en la cabeza. Gracias por confiar. A veces, hasta las sombras más largas vienen de quien camina contigo. ¿Eso qué quería decir? ¿Que lo usó? ¿Que lo traicionó a propósito? ¿Que todo había sido un plan desde el principio? No podía dejar de preguntarse eso, porque si Julián estaba del otro lado, entonces estaba solo, de nuevo. Encendió la laptop vieja de Lucía. Quería escuchar su voz. Reprodujo otra vez el audio que ella había dejado, no por buscar pistas, sino porque necesitaba oírla, sentirla cerca. En el mensaje, ella hablaba con nervios, con temor, pero también con fuerza. Decía cosas que ahora tenían aún más peso. Si estás escuchando esto, es porque algo me pasó. No te sientas culpable. Tú no sabías, no tenías cómo saberlo, pero ahora sí sabes. Y eso te hace responsable. Ignacio pausó ahí. Esa frase se le clavó. Ahora sí sabes, y eso te hace responsable. Volvió a cerrarla. Respiró hondo. Caminó al cuarto. Abrió el closet y sacó una caja de zapatos que no había tocado en meses. Adentro, fotos viejas, cartas, cosas que Lucía había guardado de cuando eran jóvenes. Entre todo eso, un sobre que él había olvidado completamente. Un sobre con el nombre de Carolina, su amiga de juventud, su cómplice en varias causas, su vieja compañera de universidad. Lucía le había escrito muchas veces. Carolina vivía en otra ciudad lejos del ruido. Era abogada también, pero de esas que nunca entraban al sistema. Trabajaba con mujeres desaparecidas, con víctimas ignoradas, con historias rotas que nadie quería contar. Lucía la admiraba. Ignacio también. Y si alguien quedaba en quien pudiera confiar, era ella. Buscó el número en un cuaderno. Lucía lo había anotado a mano, escondido entre 2 recetas de cocina. Marcó. Sonó 3 veces. Una voz cansada contestó. «¿Bueno? Carolina, ¿quién habla?» «Soy Ignacio. Ignacio Guzmán, el esposo de Lucía». Un silencio largo del otro lado. «Te reconozco la voz. Ella me hablaba mucho de ti». Ignacio sintió un nudo en la garganta. Por un segundo, no supo qué decir. «Necesito tu ayuda. No tengo a quién más acudir». «¿Dónde estás?» «En casa, pero no sé por cuánto tiempo». «Dime qué pasa». Le contó todo, rápido, sin detenerse. La muerte de Lucía, las cartas, Julián, los archivos, la traición. Cada palabra fue saliendo como si le quemara la lengua. Carolina no lo interrumpió. Escuchó todo con atención. Al final solo dijo: «Mándame copia de lo que tengas. Todo. No lo pienses. Hazlo ya». «Pero ya no tengo la mochila, ni el USB. Julián se lo llevó». «¿Y tienes respaldos?» «Una parte. Lo más importante está en la laptop de Lucía y algunos archivos más en mi correo. Pero todo lo demás se fue con él. Entonces actúa con eso. Hazlo tú. Ya no esperes a nadie». Ignacio se quedó en silencio. «Lucía confiaba en ti más de lo que tú crees», agregó ella. «Y si estás hablando conmigo ahora, es porque ella sabía que ibas a llegar a este punto». «¿A cuál punto?» «A tener que decidir si vas a ser espectador o protagonista». Esa frase le dio vueltas toda la mañana. Cuando colgó, no se sentó. No volvió a la cama. Agarró la laptop. Conectó un disco duro viejo. Empezó a copiar todo lo que tenía. Mientras tanto, escribió un mensaje a Jimena. Breve: «Julián me traicionó. Me robó todo. Pero tengo respaldo. Tengo audio. Necesito verte». La respuesta llegó media hora después. «Estoy bien. Estoy escondida. Clara me buscó. No me encontró. Vamos a actuar. Ya no podemos esperar más». Ignacio respiró profundo. Abrió su correo. Escribió un mensaje a 3 medios distintos, periodistas de los que Lucía hablaba con respeto. Adjuntó documentos,
videos, copias, el audio, todo lo que pudo. En el cuerpo del mensaje solo escribió: Lucía Guzmán fue asesinada por intentar decir la verdad. Aquí está lo que ella sabía. Ustedes deciden si lo ignoran o si lo cuentan. Antes de enviar, pensó en Julián, en todo lo que compartieron, en su voz temblorosa al principio, en su tristeza, en su historia con Lucía, pero también pensó en la nota, en la mochila desaparecida, en su casa violada, en la foto, en la mentira, y ahí tomó la decisión. Le dio clic a enviar. No fue una rabieta, no fue por venganza, fue por amor, por ella. Ese mismo día, empezó a circular un hilo en redes sociales, fotos de documentos, imágenes del video, capturas de los informes, una voz en off reproduciendo el audio de Lucía, su voz firme diciendo: si me pasa algo ya sabes quién fue. Se viralizó en menos de 3 horas. Gente preguntando quién era Lucía, qué era Garmex, quién era el empresario que aparecía en el video, quién era Clara. Los medios no pudieron callarlo. A las 8 de la noche, tocaron la puerta. Ignacio se quedó quieto. No esperaba a nadie. Se acercó, abrió con cuidado. Era Carolina. Lo abrazó sin decir nada, y en ese momento, Ignacio supo que por fin ya no estaba solo. Esa noche, después de que los mensajes comenzaron a circular por internet, Ignacio no podía dormir. Se quedó en vela, sentado junto a la ventana, mirando la calle vacía, con el teléfono en la mano y la pantalla apagada. Pudo jurar que cualquier sombra que viera acercarse lo iba a devorar, pero no sucedió nada, al menos nada visible. Pensó que la tormenta había comenzado, que lo peor vendría, pero no sabía cuándo. Al alba, un equipo de reporteros llegó a su casa. Voces, luces, cámaras. Querían entrevistarlo. Muchas preguntas. Él apenas sabía qué responder. Tenía miedo, pero también rabia. Dio unas declaraciones breves. Mi esposa fue asesinada por revelar la verdad. Y mostraron los documentos, los videos, todo lo que él creía suficiente. Las redes explotaron. Llegaron denuncias, demandas, escándalos. Parecía que iban ganando. Por la tarde, una conferencia de prensa convocada por Garmex se volvió viral. Su dueño, el padre de Julián Mendizábal, apareció serio, con un discurso firme. Dijo que las pruebas eran falsas, que se trataba de calumnias, que esos videos y documentos habían sido manipulados por delincuentes para destruir reputaciones. Aseguró que Garmex actuaba dentro de la ley, que nunca había habido irregularidades, que quienes presentaban esas acusaciones estaban mintiendo por venganza. Y lo peor, mostró un peritaje provisional de un laboratorio independiente donde las supuestas actas y grabaciones habían sido declaradas ilegítimas. El giro vino cuando las autoridades allanaron la casa de Ignacio. Llegaron con órdenes judiciales, confiscaron computadoras, borraron discos duros, se llevaron teléfonos. Julio, asustado, intentó defenderlo, pero lo intimidaron. Le advirtieron que si no cooperaba, le pasarían factura. Ignacio vio cómo todo lo que había mostrado al mundo desaparecía, como si nunca hubiera existido. En ese momento, el mundo cambió de bando. Los medios que lo apoyaban empezaron a dudar. Los periodistas serios comenzaron a hablar de falsos testimonios, pruebas alteradas, posible montaje. Las redes, que antes lo apoyaban, lo condenaron. Le gritaron chivo expiatorio y oportunista, psicópata buscando fama. Clara reapareció en televisión, como si nada, pidiendo respeto al dolor ajeno, denunciando acusaciones malintencionadas de personas resentidas. La gente vio su rostro y creyó. Ignacio no lo entendía. La verdad había salido. La tenías en la mano, pero perdía fuerza, como arena entre los dedos. Y mientras tanto, Julián desapareció. No contestaba llamadas, no respondía mensajes. Nadie sabía dónde estaba. Una mañana su coche apareció abandonado en las afueras, con las llaves puestas y el celular dentro. Pero sin él, nadie dijo nada, nadie sabía nada. El dolor y la rabia se mezclaron cuando un sobre llegó por paquetería a su casa. Dentro, fotos de él con Jimena, circulando por internet, burlas, amenazas nuevas, y una nota escrita: termina lo que empezaste o te enterramos tú también. Fue ahí cuando Ignacio comprendió algo terrible. No estaban peleando solo contra una empresa corrupta. Estaban atrapados en una maquinaria potente, capaz de darle la vuelta a la verdad,
de borrar huellas, de usar medios, miedo y dinero. Y lo más cruel, lo habían usado de carnada. La mujer que los había asesorado legalmente, la abogada que parecía una aliada honesta, también desapareció. Las llamadas que él le hacía no tenían respuesta. La oficina estaba cerrada, sus redes sociales borradas. Se supo después que había sido sobornada, que había firmado documentos para frenar la causa, que todo el juicio inicial, la aceptación del caso, había sido un montaje, parte del plan. Exponer una caída parcial de Garmex para salvar a los verdaderos peces gordos. Ignacio sufrió un ataque de rabia. Rompió un vaso contra la mesa. Las piezas volaron, el vidrio se clavó en el tapete, pero no había esperanza de reparar nada. Todo estaba contaminado. La verdad, los medios, la justicia, habían convertido su dolor en un espectáculo de mentiras. Caminó bajo la lluvia, sin rumbo. La lluvia mezclaba sus lágrimas con el frío del agua. Pensó en Lucía, en el proyecto que ella intentaba sacar a la luz, en la voz temblorosa de su mensaje grabado, y lo más duro, pensó en que ella lo había conocido, lo había amado, lo había respetado, pero nunca imaginó que su muerte iba a servir para tanto poder, tanto silencio. Cuando regresó, la casa estaba vacía. La pared rayada con "basta" seguía ahí, como un grito mudado. Pero lo que más dolía fue ver la cama de Lucía, intacta, como si ella volviera en cualquier momento, como si el monstruo solo hubiera hecho ruido, no destruido. Ignacio cerró los ojos, respiró profundo. Ya no importaba cuántos denunciaran, cuántos creyeran, cuántas pruebas hubieran. Eso no regresa lo que le quitaron, pero algo dentro de él cambió, se convirtió en algo diferente. Ya no era solo el viudo que buscaba justicia, ahora era un hombre marcado, sin hogar, sin aliados. Pero con una certeza, la verdad seguía siendo suya, aunque el mundo la negara. Y fue ahí, en el medio del abandono, cuando algo inesperado apareció. En medio de la ceniza de lo que fue, surgió un rastro nuevo, una llamada anónima, solo un número, un nombre, el que sabe, una voz grave al otro lado. Con lo que tienes hoy, no ganaste nada, pero aún hay una carpeta, en la casa madre, en el sótano. Si la buscas, el juego cambia, pero te va a costar caro. Ignacio sintió un frío que no era de la lluvia, era de real miedo, miedo de verdad, pero también el revuelo de algo parecido a esperanza, porque si aún existía esa carpeta, quizás aún quedaba un pedazo de justicia que rescatar. Guardó el número, apagó el celular, no dijo nada en voz alta, solo lo pensó, y mientras la tormenta seguía afuera, él decidió que no iba a dejar que lo enterraran vivo, que aunque lo hicieran pelear solo, no iba a dejar que la verdad muriera junto con Lucía. Esta tarde, cuando el cielo ya estaba cayendo en tonos pálidos de gris, Ignacio recibió una llamada desde un número desconocido. La voz al otro lado sonó firme, casi urgente. «Trae lo que tengas», dijo. «Esta noche conozcas toda la verdad, de una vez por todas». Ignacio no vaciló. Sabía que era ahora o nunca. En un viejo café del centro, a media calle, lo esperaba un hombre que decía trabajar en la oficina matriz de Garmex, uno de esos empleados arrepentidos que había visto demasiado. Le entregó una carpeta gruesa, con credenciales, informes internos, transferencias bancarias, órdenes firmadas, recibos fríos, evidencias de sobornos. Allí estaba todo: nombres, fechas, firmas, todo a nombre del padre de Julián Mendizábal, conectado directamente a la red de corrupción, manipulación ambiental, desvío de recursos y ese proyecto de agua de manantial, que en realidad era saqueo de pozos naturales. Ignacio abrió la carpeta con manos temblorosas, sin creer lo que veía. Esa noche empezó a juntar las piezas con todo lo que ya había: el video, los informes, las grabaciones, las pruebas falsas, la carta escondida de su esposa. Ya no era un caso aislado, era una red entera descompuesta en corrupción y crímenes. Al día siguiente, con el respaldo de ese empleado arrepentido, surgió una denuncia formal, una cadena de periodistas de confianza, contactos confiables, alguien que no se vendía al mejor postor. En pocas horas, el escándalo explotó. Grabaciones filtradas, pruebas oficiales, documentos duplicados, testimonios reales. El padre de Julián quedó señalado como cabecilla de la maquinaria. Las autoridades, por primera vez, no pudieron hacerse de la vista gorda.
Ordenaron detenciones, cateos, confiscaciones. Garmex quedó en pausa. Sus cuentas bloqueadas, sus ejecutivos interrogados. Claras acusaciones, falsificación de documentos, fraude ambiental, homicidio bajo coartada de infarto. Mientras tanto, Julián reapareció. Salió de las sombras con miedo y vergüenza, llevó su testimonio a la fiscalía, confesó actos, nombres, fechas, habló de cómo presionaban a empleados para falsificar informes, cómo fabricaban estudios, cómo obligaban a firmar documentos, cómo mentían a inversores, cómo silenciaron a su esposa. Lo llamó traición, hipocresía, horror disfrazado de empresa limpia. Su declaración apoyada en las pruebas fue clave. Clara fue detenida en su casa, en medio de su rutina, sin chance de escapar. Encontraron recibos, órdenes, grabaciones, conversaciones que la implicaban directamente. El impacto fue enorme. Las noticias explotaron. Periodistas en televisión, columnas en diarios, redes sociales repletas de indignación, gente pidiendo justicia, víctimas exigiendo cuentas. Y por primera vez, una sensación de verdad compartida. Ignacio vio todo desde su sala, la televisión prendida, su mano temblando, el corazón latiendo con un nudo, pero también sintió algo distinto, alivio. Aunque nada devolvería lo que perdió, aunque la injusticia había golpeado fuerte, había algo puro. La verdad estaba afuera. Su esposa ya no sería ignorada, ya no iba a quedar como una nota triste en un expediente olvidado. Tenía nombre, rostro y contexto. Lucía existió, tuvo valor, pagó con su vida. Al caer la noche, le pidió a un policía que lo acompañara al cementerio. Caminó lento, con los documentos originales, las cartas, las fotos, una flor marchita. Frente a la tumba de su esposa, puso la carpeta encima. No habló con voz alta, ni gritó nada. Solo dejó caer la flor, se arrodilló y exhaló. Cerró los ojos como agradeciendo algo que no esperaba. Justicia, verdad, memoria. Días después, recibió una carta certificada. La fiscalía confirmaba cargos formales contra los responsables. Se abrió juicio. Clara y varios directivos fueron vinculados a proceso. El padre de Julián detenido. Audiencias públicas. Exfuncionarios mentían ante cámaras. La reputación de Garmex se hundía. Las acciones de la empresa se desplomaron. Patrocinadores se desligaban. Terrenos vendidos deprisa. Contratos rotos. Una caída en cadena. La vida también cambió para Ignacio. Ya no vivía con miedo. Se mudó a un pequeño departamento en otro barrio. Vendió la casa que compartió con Lucía, no porque quisiera olvidar, sino para empezar. Con los ahorros que lograron congelar a Garmex, pidió una beca universitaria para un hijo que nunca conoció, nacido de su esposa. Un hijo que Lucía llevaba en su vientre y que ahora iba a crecer con su apellido. Ignacio lo quería llamar Emiliano, como su abuelo. Así lo soñaba, así lo prometió. Una tarde lluviosa, Martín, el niño, se asomó por la ventana del cuarto nuevo, con el paraguas en mano. Ignacio lo abrazó, le contó quién era su mamá, le mostró una foto de ella, le dijo que algún día entendería todo, que no iba a crecer con impunidad ni con mentiras, que su madre fue honesta, que su padre adoptivo también lo sería. Y en silencio, con el rostro mojado por la lluvia, Ignacio juró que jamás dejaría que se olvidara el nombre de su esposa, que cada fecha importante, cada cumpleaños, cada aniversario, lo celebraría con una flor en su tumba, que cada vez que su hijo preguntara, él le contaría la verdad completa, que él cumpliría lo que ella no pudo, darle voz. Porque al final la verdad no se ganó con violencia, sino con paciencia, con pruebas, con coraje para denunciar cuando todos callaban, con confianza en quien quiso escuchar, con lágrimas convertidas en valor. Y aunque el camino había sido largo, oscuro, lleno de miedo, mentiras y traiciones, finalmente la verdad se impuso. No fue fácil, no fue cómodo, pero fue justa. Y en ese triunfo, aunque pequeño ante la pérdida, hubo algo grande: dignidad recuperada, memoria viva y un futuro que ya no estaba escrito con tinta de corrupción. Esta tarde, la lluvia se detuvo por fin. El cielo seguía nublado, con nubes grises que se mezclaban con los recuerdos de todo lo que pasó. Ignacio abrió la puerta de frío, cargando en brazos una caja con flores secas, la carta de Julián, la fotografía de Lucía
y la carpeta con los papeles originales que ya habían sido admitidos por la fiscalía. Caminó hacia la tumba de su esposa con paso lento, pesado como todo lo que había pasado en los últimos meses. Cada paso sentía el peso del dolor, del miedo, de las noches sin dormir, pero también llevaba algo más: esperanza. Una esperanza frágil, temblorosa, pero real. Al llegar, apartó unas piedras que había cerca de la lápida. Con dedos temblorosos dejó las flores primero, unas rosas blancas que Lucía solía decir le daban paz. Luego, puso sobre la tumba la carpeta con los documentos, informes, audios, fotos, todo lo que demostraba lo que habían descubierto. No era cualquier carpeta, era la prueba de que la verdad había cambiado de bando. Luego se arrodilló. No dijo nada, cerró los ojos, sintió en su pecho una mezcla de alivio y vacío. Alivio porque por fin había hecho lo que tenía que hacer. Vacío porque sabía que nada devolvería lo que le robaron. Después de un rato, se levantó y dio un paso atrás. Observó la lápida con cuidado, como si quisiera que ella lo reconociera. Podía imaginarla sonriendo con sus ojos suaves, pensando que por fin alguien rompió el silencio. Un viento frío le peinó el cabello. Respiró profundo y se volvió hacia la salida del panteón. Antes de irse, se detuvo. Sacó de su bolsa un pequeño cuaderno gris. Lo abrió, leyó una página y con la voz temblorosa, aunque firme, empezó a hablar. No había nadie escuchándolo, solo el viento que pasaba por las lápidas. Pero lo dijo, para que ella lo oyera. Lo que leyó fue una promesa: proteger la memoria, decir la verdad siempre, no dejar que el nombre de Lucía se borre. Luego guardó el cuaderno, cerró la carpeta y se fue caminando, dejando atrás la tumba, pero llevándose consigo el alivio de saber que ella ya no estaría sola otra vez. Los días que siguieron fueron difíciles, pero distintos. Las audiencias en tribunales comenzaron. Fotos, papeles, testimonios, gente hablando, otras llorando. El padre de Julián fue detenido. Clara fue acusada oficialmente. Ejecutivos de la empresa renunciaron. Algunas cuentas quedaron congeladas. La prensa nacional recogió la historia. Titulares, reportajes, entrevistas, escándalos, pero también caras con dolor, rostros de víctimas que por fin tenían nombre. Ignacio no vio todo eso desde cerca. Prefería estar solo, en su departamento nuevo, con la ventana abierta, escuchando el sonido de la ciudad. Cada tanto abría una de las carpetas, las revisaba despacio, como si estuviera sosteniendo su furia en las manos. Leía nombres, fechas, lugares. No eran letras, eran vidas. Eran lo que nadie quería que se supiera. Una tarde, cuando el sol asomaba entre nubes débiles, llamó a la amiga de la Universidad de Lucía, Carolina. Había llegado a la ciudad para quedarse unos días. Se encontraron en un parque viejo, con árboles grandes y bancos de madera. Cuando lo vio, lo abrazó sin decir nada. Ignacio le entregó la carta final, la carpeta completa, las copias que conservó. Ella la tomó como si fuera frágil, pero con las manos firmes. Alzó la vista y le dijo: «Esto no se olvida». Y lo que siguió no fueron palabras bonitas, fueron planes, ideas, justicia que se construye paso a paso. Al anochecer, regresó solo a su departamento. Se detuvo en la sala y miró una foto de Lucía. Ella, sonriendo, con flores en las manos. Pensó en todo lo que pasó: mentiras, traiciones, miedo, amenazas. Pensó en cómo un hombre simple, un jardinero con el corazón roto, terminó siendo quien desenredó una red corrupta. Él que cada día llevaba flores a una tumba, él que creía que ya no quedaba nada que hacer, se dio cuenta de que la lucha no había sido solo por ella, sino por todos los que jamás tendrían voz, por los nombres que nunca se dijeron, por las vidas que se callaron. Encendió una vela pequeña y la colocó en su mesa de noche. Frente a ella puso un papel doblado: «Por ti, por todos los que callaron». Respiró hondo, cerró los ojos. No lloró, respiró. Sintió que algo dentro de él se cerraba. No con dolor, sino con decisión. No con rencor, sino con memoria. Luego apagó la luz y caminó hacia su cuarto. Antes de dormir, escribió unas líneas en un cuaderno. Planes sencillos para reconstruir algo de lo que se había perdido. Un nuevo comienzo con la memoria viva, con la verdad. Y mientras la ciudad afuera dormía, él se quedó despierto un instante más, pensando en ella, en su risa, en su lucha, en su valentía, en lo que pasó, en lo que no.
Y entonces susurró, aunque con voz firme, una promesa: nunca dejar que su nombre se borre, nunca dejar que su historia sea una sombra olvidada, porque aunque la vida te cambie, la verdad, esa que él había rescatado, seguía viva, tan real como el dolor que un día sintió. Y en esa noche silenciosa, en ese último gesto sencillo, empezó un final que no era el final real. Era un renacer, con lágrimas convertidas en fuerza, con memoria como escudo, con la certeza de que ella vivía y viviría en cada flor, en cada palabra, en cada verdad que clamara justicia.